Ay, perdón. A ver, ahorita que empiece a grabar, les doy el consejo, ¿sale? Lo que les decía. Miren, ahorita teniendo la cuestión de la pandemia y demás, pues sí es complicado el poder, digamos que trabajar físicamente con los dispositivos. Sin embargo, algo que les quiero decir así como consejo a todos, contemplando justamente ahorita las limitaciones del contacto humano y todo esto con la cuestión de los virus mortales y demás, es justamente que, en esencia, miren, en la industria como tal, hay, digamos que, actualmente en la industria mexicana, lo que buscan las empresas justamente es comprar cosas, tecnología que literalmente lleven a cabo las funciones que se quieren obtener, ¿no? En este caso, es lo que les decía al principio de la clase, ¿no? O al principio de la materia, más bien, que nosotros empezamos pensando sobre lo que viene siendo la función que debe de llevar a cabo, ¿no? Llenar una botella, mover la botella de un lado a otro, moverla, girarla, etiquetar, todo eso. En esencia esas son funciones. Y, perdón, y actualmente pues hay muchas empresas, principalmente extranjeras, o sea, de Estados Unidos, Alemania, francesas, italianas, etcétera, que literalmente pues ya cuentan con lo que vienen siendo dispositivos ya prefabricados, por así llamarlo. De hecho, un PLC, un programador lógico un controlador lógico programable como tal, es literalmente eso, es un dispositivo ya preconfigurado para poder llevar a cabo ciertas funciones en específico, ¿sale? Sin embargo, cuando nosotros, y esto que les voy a decir es el por qué México no ha prosperado tecnológicamente. Cuando nosotros hablamos de lo que vienen siendo las funciones, aquí en México como tal, las industrias, las empresas que existen y que están dadas de alta, pues literalmente lo que hacen es comprar tecnología externa y aquí nada más ensamblamos y conectamos y ya. Entonces, esencialmente, hablando así, digamos que de manera práctica, lo que pasa mucho aquí en México como tal es justamente eso, ¿no? El ingeniero como tal busca lo que vienen siendo dispositivos que cumplan ciertas funciones. En base a esas funciones como tal, las elige, las compra del extranjero y aquí como tal los ingenieros nada más agarran y ensamblan o arman la máquina o el producto, obviamente con lo que vienen siendo las partes que ya existen prefabricadas, ¿no? Entonces, en esencia, esa es la forma en la que, pues generalmente un ingeniero se llega a desempeñar, ¿sale? Hay pocas empresas que estén enfocadas justamente a desarrollar tecnología, principalmente porque, pues, desarrollar tecnología es una actividad que requiere mucha inversión. ¿Por qué? Porque requieres mucha inversión para lo que vienen siendo los investigadores, para lo que viene siendo, pues, el diseñador, el ingeniero de diseño como tal, las pruebas, todo eso. Entonces, como tal, todo eso lleva mucho tiempo y a nivel empresa, digamos que el tiempo de la mano de obra como tal es el tiempo más caro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas producir, pues nada más conectas la máquina, ¿no? La energizas y mientras que está energizada, pues está produciendo. Mientras que un trabajo de desarrollo y de investigación, pues lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Tienes que invertir tiempo en crear un concepto, sobre ese concepto identificas todo lo que vienen siendo pues, los problemas, las causas raíces que vas a abordar, lo que vienen siendo los requerimientos, lo que vienen siendo las especificaciones del producto o de la máquina, etcétera. Y sobre eso pues vas haciendo pues programación, vas generando diseños eléctricos, electrónicos, mecánicos y todo eso pues como tal lleva tiempo, ¿sale? En esencia es esto es a lo que voy, ¿no? O sea, en esencia a nivel empresa, cuando nosotros vamos por ejemplo a Kellogg's o a lo que viene siendo Jumex o alguna empresa así, pues lo que buscan justamente son ingenieros que pues puedan sí diseñar, pero no diseñar desde cero, ¿no? Desde la esencia de las cosas, ¿no? Desde un bit, ¿no? O desde un electrón o cierta cantidad de corriente voltaje que está atravesando algo, ¿no? Sino más bien agarran y lo que quieren pues es que identifiques tú como ingeniero dispositivos que cumplan con ciertas funciones y sobre eso pues sepas cómo interconectarlos y hacer que funcionen en conjunto, ¿no? Para generar sistemas. Así está bien, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo a lo largo de esta clase justamente es los principios sobre los cuales funcionan las cosas, ¿sale? Mi objetivo y mi idea como tal de darles lo más detalladamente posible toda esta información de cómo funcionan cada dispositivo, cada sistema, cada tipo de filtro, etcétera, es justamente para que no nada más se queden con las cuestiones
que les pide a la empresa, ¿no? O sea, si ustedes van a agarrar y te dicen, pues es que quiero que tengan un sensor de presión, por ejemplo, ¿no? Un sensor de presión de vapor, por ejemplo. Ok, pues entonces sí, puedo agarrar y comprarlo directamente, ¿no? Está bien. Sin embargo, si ustedes comprenden la forma, la esencia en la cual digamos que los dispositivos funcionan entre sí, pueden proponer cosas nuevas, ¿no? Independientemente de si fuera para una empresa o no, ustedes si logran generar un sensor o una máquina o lo que viene siendo un programa, etcétera, en base justamente a todos los principios que hemos visto, ustedes van a poder empezar a generar su propia tecnología. Recuerden que la tecnología como tal es eso, es conocimiento junto con lo que vienen siendo recursos, herramientas, en este caso son recursos materiales, y lo que vienen siendo los conocimientos en conjunto, ambas, pues literalmente constituyen la tecnología. Y si ustedes van explorando justamente los principios sobre los cuales van funcionando estos dispositivos de lo que vienen siendo sensado, procesamiento o adecuación de señales, lo que vienen siendo los principios de funcionamiento de los actuadores y demás, ustedes pueden crear todo desde cero. O sea, ustedes pueden generar lo que viene siendo la parte de un actuador propiamente, ¿no? O un sensor, o un actuador, o un microcontrolador también lo podrían hacer si es que se van un poquito más a profundidad, ¿no? De la parte electrónica, pero sí se puede, ¿sale? Entonces la idea como tal de ver justamente todos estos procesos, la forma en la que funcionan internamente las cosas, es para que ustedes, en el momento en el que ustedes quisieran generar algo propio, lo puedan hacer, ¿sale? Y que no dependan completamente de la tecnología que les venden, ¿no? Porque, por ejemplo, un PLC, pues es un microcontrolador, puede ser hasta un Arduino, pero cuenta con una etapa de potencia y cuenta con lo que vienen siendo, digamos, partes que lo hacen un poco más robusto, ¿no? Pero internamente el PLC es un microcontrolador, entonces, la idea como tal es esa, si ustedes quieren, sacar la mayor cantidad de provecho posible a toda la información que les estoy dando, justamente la idea es que ustedes vayan experimentando, ¿no? O sea, experimentando con respecto a qué, con respecto a, por ejemplo, a Proteus, con respecto a lo que viene siendo el software que vamos a ver de CAD-SIM, para lo que viene siendo PLC, etcétera, para que ustedes puedan poner en marcha todas estas, las formas en las cuales funcionan los dispositivos y sobre ellas puedan igualmente proponer dispositivos propios, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes puedan patentar, para que puedan generar un producto, prototipar, generen una empresa y pues obviamente contribuyen también a lo que viene siendo desarrollar el país, ¿no? Porque aquí en México tenemos muchísimo talento y yo los cuento a ustedes como parte de ese talento. El problema justamente es que las empresas como tal, pues se hicieron muy dependientes de la tecnología extranjera y al ser dependientes, pues no proponen cosas propias ni cosas nuevas y pues por lo tanto, pues nos vamos rezagando más y más y más, ¿no? O sea, es algo, es algo natural, por así llamarlo, ¿no? El depender de algo, pues te quita capacidades, ¿no? Entonces, justamente lo que quiero es hasta cierto punto generar una independencia tecnológica para que ustedes puedan generar una nueva época tecnológica aquí en México, ¿sale? Y pues por eso les doy así todo lo que pueda, ¿no? Igual si tienen dudas o preguntas acerca de cualquier cosa, independientemente de si es de la clase o no, me las pueden hacer y de verdad yo con gusto los voy a apoyar en todo lo que yo pueda, ¿sale? Qué cosas. Bueno, ya independiente, bueno, y ese es el porqué de que exploremos toda esta parte de la forma natural en la cual funcionan las cosas, ¿no? O sea, la parte del autoacoplamiento, la parte de los filtros, la parte de todo eso como tal, es para que justamente no dependan de comprar tecnología externa, ¿no? Sino que literalmente ustedes puedan desarrollarla desde cero, ¿sale? Si comprenden la naturaleza de algo, ustedes van a poder controlar cualquier cosa que dependa de esa naturaleza. Eso es un hecho, ¿sale? Eso como tal es como la conclusión de esta cuestión. Si ustedes comprenden la forma, el proceso natural sobre el cual se llevan a cabo las cosas, ustedes van a poder crear algo nuevo desde cero en cualquier momento que ustedes quieran, ¿sale? O van a poder usar justamente esa naturaleza para poder aprovecharla y obtener un resultado propio, ¿no? En este caso ya sea económico, ya sea funcional, ya sea didáctico, cualquiera de esos, ¿sale? Ok, creo que ya llegamos todos. Vamos a continuar, ahora sí que con la clase. ¿En qué nos habíamos quedado la clase pasada? ¿Alguien se acuerda? Estábamos viendo la definición de los filtros paso bajo, paso alto y de paso banda. Excelente, muchas gracias, Flavio. Gracias, Flavio.
Miren, justamente nosotros lo que estábamos viendo era la parte de filtrado, ¿sale? La parte de filtrado como tal, dijimos que era un proceso sobre el cual nosotros nos basábamos para poder identificar qué señales realmente sí queríamos conservar de lo que vienen siendo sensores o señales que vienen de un procesador, un microcontrolador, lo que nosotros queramos, de las señales que literalmente están, digamos que corrompiendo o afectando la información que realmente queremos obtener, ¿sale? La vez pasada como tal, justamente así como nos recordó Flavio, estábamos viendo que las señales electrónicas que vienen, por ejemplo, de un sensor o de cualquier otro dispositivo, pues generalmente cuentan con ruido, ¿sale? Y en esencia, cada señal, es decir, una señal de información o una señal de ruido, va a tener su propia frecuencia, es decir, cuántos ciclos por segundo va a tener, digamos que naturalmente, ¿sale? Esa es la parte interesante. Nosotros cuando queremos identificar información y separarla del ruido, nosotros tenemos que diferenciarla de alguna manera. Y generalmente la manera en la cual nosotros podemos diferenciar información de ruido es justamente a través de lo que viene siendo la frecuencia, ¿sale? Nuestra señal como tal, aquí en esta parte, pues cuenta con una frecuencia, es decir, sube y baja, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Y en ese sentido, el sube y baja como tal va a contar con periodos de tiempo, ¿no? En el que sube y periodos de tiempo en el que baja, ¿sale? Eso como tal es literalmente lo que nosotros le llamamos frecuencia, ¿sale? El qué tan frecuentemente o cuántas veces por segundo en este caso se va a repetir el fenómeno, ¿no? O sea, sube y baja, ¿no? Si yo agarro y copio este y este, como tal, digo esto es proporcional porque al final de cuentas es un aproximado, ¿no? Igualmente sube y baja. En ese sentido, nosotros vamos a ver que justamente el tiempo en el que sube y en el que vuelve a bajar, en este caso se podría decir que es un periodo, ¿sale? Y en esencia, ese periodo como tal, pues muestra o marca lo que viene siendo la frecuencia de la señal, ¿sale? Cuántos ciclos por segundo genera con respecto a el tiempo, ¿no? Y derivado de eso, nosotros vamos a ver justamente que la mejor forma de evitar, digamos que incorporar ruido a lo que viene siendo nuestra señal que realmente queremos procesar, es justamente a través de un filtro, ¿sale? Aquí como tal estábamos viendo justamente que diferentes notas musicales contaban con diferentes frecuencias, ¿sale? Esto es para lo que viene siendo, digamos que sonido. Sin embargo, las frecuencias también trabajan, digamos que enfocados a la parte de color, ¿sale? Los colores como tal, por ejemplo, el color o las frecuencias de luz ultravioleta van desde los 300 nanómetros hasta los 450 nanómetros, ¿sale? Eso como tal también sigue siendo una frecuencia, sin embargo esta cuestión pues es una frecuencia luminosa, ¿sale? Para lo que vienen siendo ondas sonoras, pues son frecuencias, pero son frecuencias de sonido, ¿no? ¿Qué tanto vibra el aire con respecto a lo que viene siendo un tono, ¿no? Agudo, grave o esdrújulo, ¿no? No es cierto, eso no existe. Pero en esencia como tal tenemos eso, ¿no? Diferentes tipos de tonalidades musicales o auditivas cuentan con diferentes frecuencias de vibración del aire, y para lo que vienen siendo colores también tenemos frecuencias y siendo información obtenida de lo que vienen siendo nuestros sensores, también vamos a tener frecuencias, ¿sale? En este caso las frecuencias pueden ser, por ejemplo, analógicas, que es lo que estamos viendo aquí, y también pueden ser digitales, ¿sale? Las digitales como tal, pues nada más vamos a tener igualmente unos y ceros, pero al final de cuentas cuentan también con una frecuencia. En ese sentido, analógicas o digitales, las frecuencias siempre van a tener una frecuencia propia. Y el ruido, que es literalmente todo lo que nosotros no queremos, también cuenta con una frecuencia propia. De hecho, las frecuencias a las cuales opera el ruido son frecuencias muy altas, ¿sale? Por lo tanto, generalmente las frecuencias altas son las que nosotros quitamos a través de nuestros filtros, ¿sale? Por ejemplo, les quiero preguntar algo. ¿Cómo van con su tarea de esta cuestión de los filtros? ¿Alguien ya la investigó? ¿Surgieron dudas, preguntas? Sí, profe, yo sí la investigué, Yo la solo que investigué, profesor. no la he subido. Excelente. Ay, mande, no es que como que se trabó, Salvador, o se cortó un poco. Le digo que sí, ya la tengo, ya la investigué, pero no la he subido. Ah, ok, no hay problema. Sale, chicos, en ese sentido no hay problema. Si quieren, hasta el día jueves no hay problema, pueden, entregar, ¿sale? Digo, la idea como tal era preguntar porque igual vi poquitas tareas, pero, no hay problema, si le entregan hasta el día jueves, no hay problema, ¿sale? Igual, si quieren, la siguiente clase checamos lo de filtros, si les surge alguna duda, alguna pregunta,
y pues ahora sí que completamos la información, ¿sale? Bueno, pues entonces, vamos a dejar esto para lo que viene siendo el jueves y vamos a seguir con lo que viene siendo la parte de señales. Ahorita en esta clase como tal vamos a terminar lo que viene siendo esta parte de elementos auxiliares y ahora sí vamos a pasar con lo que viene siendo la parte de actuadores, ¿sale? Ok, en este caso nosotros vamos a ver justamente que, pues a la señal, en este caso les puse como una conclusión, ¿no? Y la idea como tal es nada más leerlo para tenerlo así como muy literal lo que les puse, ¿no? En este caso vamos a ver que la señal de salida del sensor de un sistema de medición en general se debe procesar de una forma adecuada para la siguiente etapa de la operación, ¿sale? En este caso recuerden que los sensores como tal cuentan con diferentes tipos de características y parámetros propios, ¿sale? El nivel de voltaje de salida, la frecuencia de operación, lo que viene siendo el protocolo de comunicación, lo que viene siendo la parte de la forma en la que funciona, ¿no? O sea, si requieren una fuente de voltaje propia, digo una fuente de voltaje externa, perdón, o lo que viene siendo, o son sistemas, o son sensores activos, ¿no? Que generan su propia energía, ¿sale? Dependiendo de cada configuración de cada uno de estos sensores, se van a contar con diferentes señales de salida. Y obviamente para diferentes tipos de señales de salida, nosotros tenemos que hacer un procesamiento diferente, ¿sale? Por ejemplo, para un termopar que maneja 25 milivolts de salida, por ejemplo, requerimos hacer una etapa de amplificación, ¿sale? Una etapa de amplificación que nos permita incrementar el voltaje de salida del termopar de 25 milivolts a, por ejemplo, 5 volts o 4 volts, que es literalmente el voltaje que acepta un convertidor analógico digital de un microcontrolador, ¿sale? Para lo que viene siendo la parte de, por ejemplo, la parte de convertir una señal analógica a una señal digital, por ejemplo, un potenciómetro, si nosotros queremos pasar la señal o la información del potenciómetro a un microcontrolador, tenemos que hacer uso justamente de un convertidor, ¿sale? De un convertidor analógico digital, que va a tomar el voltaje analógico, que puede ser de 0 hasta 5 volts, y lo va a convertir literalmente a lo que vienen siendo pulsaciones, o sea, unos y ceros, prácticamente, ¿sale? Dependiendo del tipo de sensor, pues literalmente vamos a hacer uso de diferentes tipos de etapas, ¿no? De amplificación, de reducción, de lo que viene siendo filtrado, etcétera, ¿sale? En este caso vamos a ver justamente que puede ser demasiado pequeña, contener interferencias, ser no lineal. En este caso hablamos de la señal, ¿no? O sea, si nosotros recibimos una señal de un sensor, esa señal puede ser demasiado pequeña, puede ser a veces demasiado grande también, puede contener interferencias, pueden ser no lineales, pueden ser analógicas, pueden ser digitales, y pues al final de cuentas nosotros vamos a ver justamente que la idea como tal es asegurarnos de que haya una interconexión entre un dispositivo y otro. ¿Para qué? Para que se puedan entender y sobre eso puedan trabajar en conjunto, ¿sale? En este caso vamos a ver justamente que para que nosotros podamos lograr eso, pues tenemos que hacer uso justamente de el acondicionamiento de señales, ¿sale? Literalmente a todas estas modificaciones que hacemos, o sea, el amplificar, el reducir, el filtrar, el proteger una señal, etcétera, literalmente corresponde a lo que viene siendo esto, acondicionar señales, ¿sale? Y esto pues nos va a permitir justamente asegurar que un dispositivo va a ser compatible con otro, sin importar qué tipo de señal de entrada y qué tipo de señal salida y qué tipo de señal de salida cuente cada uno de estos, ¿no? Al final de cuentas, esa es nuestra chamba, identificar cómo podemos asegurarnos de que los dispositivos se puedan vincular unos con otros, ¿sale? Ahora sí, vamos a avanzar directamente a lo que viene siendo esto que se llama transmisores, ¿sale? Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado de estos dispositivos que se llaman transmisores? ¿O a qué le suena? Por ejemplo, ¿a qué le suena este nombre, transmisores? ¿Cómo para qué creen que les pueda servir? Para convertir algo, ¿no? Ah, va por ahí. Muy bien, Luis. Excelente. ¿Para qué otra cosa podría servir? ¿A qué le suena la palabra transmisor? ¿Qué es transmitir? Ah, Perdón, pues sería como que pasar algo a otra posición, ¿no? Como excelente. llevar algo a una parte, ¿no? Así es, muy bien, Luis.
Excelente. Justamente lo que vienen siendo los dispositivos llamados transmisores son dispositivos que nos permiten mover la señal de un lado a otro, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que los transmisores en esencia son instrumentos que captan la variable de un proceso, en este caso la variable obtenida por el sensor, y la convierten en una señal suficientemente fuerte para poder transmitirla a la distancia, ¿sale? Literalmente nosotros vamos a ver que los transmisores como tal son dispositivos que van a tomar, por ejemplo, información desde lo que viene siendo una caldera o lo que viene siendo un horno o etcétera, y esa información la van a enviar, en este caso, a metros o dependiendo obviamente de la necesidad, tal vez hasta kilómetros lejos de lo que viene siendo el lugar desde donde se originó la señal, ¿sale? Esa es digamos que la chamba de un transmisor, ¿sale? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fábrica sí, una fábrica, ¿no? Una empresa, lo que sea. La empresa como tal cuenta con lo que viene siendo, pues, por ejemplo, su motorcito. Aquí voy a hacer un círculo que casi no se ve, pero ahí está. Un motor y lo que viene siendo la parte de las calderas o la parte de lo que viene siendo un horno, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente el horno cuenta con variables a medir, en este caso la temperatura. Y el motor también cuenta con variables a medir, que en este caso son revoluciones por minuto o posición angular, dependiendo de qué tipo de motor sea. ¿Sale? Todos estos dispositivos como tal, pues en esencia están funcionando, digamos que internamente dentro de lo que viene siendo, por ejemplo, un cuarto de máquinas o lo que viene siendo, ¿qué será? Bueno, pues sí, un cuartito. Supongamos que estamos justamente dentro de un cuartito, ¿sale? Entonces, literalmente dentro de este cuartito existen varios procesos que están funcionando, ¿sale? Sin embargo, dentro de lo que viene siendo la industria en general, nos podemos llegar a encontrar con algunos tipos de sistemas que se llaman SCADA, lo que viene siendo el control, ¿cómo se llama? Distribuido y control centralizado, etcétera, ¿sale? Entonces, en esencia, nosotros vamos a ver justamente que cuando tenemos este tipo de sistemas, nosotros vamos a tener que, bueno, el proceso como tal se lleva en este cuartito, ¿no? En donde está seleccionado ahorita. Y digamos que muchos metros lejos de ahí, vamos a tener lo que viene siendo pues una computadora, ¿no? En este caso una laptop o una computadora de escritorio. Y literalmente la computadora de escritorio lo que va a hacer es tomar toda la información que está recibiendo de lo que vienen siendo los diferentes lugares para poder saber en qué estado está el proceso, ¿sale? Por ejemplo, aquí están lo que vienen siendo los técnicos, los operarios y demás, y al final de cuentas el proceso está siendo controlado automáticamente, ¿no? Sin embargo, dentro de lo que viene siendo nuestro cuartel de operaciones, por así llamarlo, tenemos lo que viene siendo una máquina que está al pendiente de supervisar muchos procesos y al mismo tiempo mandar instrucciones a lo que vienen siendo los diferentes lugares a los cuales queremos controlar dichos procesos, ¿sale? Supongamos que de aquí para acá, vamos a poner una línea, supongamos que de aquí para acá no hay como tal, por ejemplo, no hay 2 metros, ¿no? Sino tal vez, contemplando las subidas y las bajadas y las vueltas y todo, supongamos que tengamos, ¿qué será? Pongamos que unos 500 metros, ¿no? Un aproximado. ¿Sale? O sea, literalmente las oficinas de supervisión de procesos y demás están hasta arriba del edificio y pues los procesos y producción como tal está hasta abajo, ¿no? Entonces, literalmente en lo que sube y baja el cable como tal, pues llevamos pues, literalmente 500 metros, ¿sale? No sé si se acuerdan de lo que viene siendo electricidad y magnetismo, pero en esencia hay una ley que nos indica justamente la resistividad o resistencia eléctrica, mejor así, eléctrica, que va a ofrecer un conductor con respecto a lo que viene siendo la distancia. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando nosotros hacíamos más largo un cable? ¿Cómo afectaba eso a la resistencia eléctrica? ¿Alguien se acuerda? Pues Creo- según yo, aumenta la resistencia Es lo que va a decir, cuando creo que la aumenta, el cable ¿no? es más largo. Así es, excelente, así es, muy bien. Muchas gracias, José, igualmente. Así es. En esencia, cuando nosotros hacemos un conductor muy largo, o sea, mientras más se alarga el conductor, mayor cantidad de resistencia eléctrica se va a oponer al flujo de corriente eléctrica, ¿sale? Entonces, eso es lo que justamente pasa, ¿sale? Miren, en este caso, cuando nosotros hablamos de lo que vienen siendo nuestros circuitos en protoboard y cosas así, son, digamos que distancias, pues prácticamente despreciables, ¿no? Porque al final de cuentas, pues nada más es de un punto a otro, ¿no? De la protoboard, que en este caso equivale justamente a 2.5 milímetros de un lado a otro. Entonces, es una distancia muy chiquita, por lo tanto, la resistencia eléctrica del alambre que nosotros usamos, pues literalmente se desprecia.
Sin embargo, cuando nosotros tenemos distancias muy largas como tal, por ejemplo, 500 metros, 1000 metros, 2000 metros, etcétera, esa resistencia eléctrica del conductor, aun cuando sea conductor de cobre o cualquier otro material, pues va a generar mayor resistencia eléctrica, ¿sale? Y entonces nosotros ahí vamos a ver justamente que la cuestión sí afecta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas aquí nosotros vamos a tener justamente que, por ejemplo tenemos nuestro motor, ¿no? Si nosotros queremos supervisar, digamos que la velocidad del motor, la posición angular, podríamos utilizar, por ejemplo, un potenciómetro o podríamos utilizar, por ejemplo, tal vez un encoder, ¿no? De 5 volts también, ¿sale? Entonces, aquí como tal, pues el encoder, mientras que esté cerquita, pues sí lo va a medir, ¿no? Y no va a haber ningún problema. Sin embargo, el problema ya, digamos que aparece cuando literalmente nosotros tomamos esa señal que viene del motor, en este caso del encoder, y la hacemos cruzar 500 metros, ¿sale? Ahí como tal, digamos que vamos a tener que aplicar justamente la ley de Ohm, ¿no? Que la ley de Ohm va a ser igual a voltaje igual a corriente por resistencia, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a ver justamente que si nosotros le estamos metiendo 5 volts a la salida digamos que de este cuartito, y a la entrada obviamente de este cable de 500 metros, vamos a ver que el cable va a funcionar como una resistencia, ¿sale? En este caso la resistencia pues va a ser proporcional, digamos que al material que estemos usando, si es cobre, si es aluminio, etcétera, y también a lo que viene siendo la parte de cuánta distancia va a recorrer. Generalmente cuando son distancias muy largas, la resistencia eléctrica sí se incrementa mucho, ¿sale? Digamos que vamos a hacer como un ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros agarramos, esto nada más es meramente hipotético, nada más para propósitos de mostrar este efecto, pero es importante verlo así, ¿sale? Nosotros tenemos lo que viene siendo un voltaje. Este voltaje son 5 volts, ¿no? Y entonces la corriente y la resistencia como tal pues van a depender completamente de la longitud del cable, como por así llamarlo. Si nosotros supusiéramos, por ejemplo, vamos a tener 5 volts es igual a, vamos a tener corriente, que en este caso vamos a tenerla como una variable que no conocemos, y la resistencia eléctrica, que es literalmente lo que viene siendo la resistencia derivada o debido a la longitud del cable de cobre, ¿sale? Supongamos que en este caso vamos a pensar que este cable está muy feo y literalmente vamos a darle 1 kilo ohm, ¿no? Bueno, no, un mega ohm, ¿sale? Un mega ohm. Para que igual veamos justamente mega ohm, ¿sale? Para que veamos justamente el efecto que va a tener esto, ¿sale? Un mega ohm equivale justamente a 1 millón de ohms, ¿sale? Entonces, si nosotros agarramos y hacemos uso de la ley de Ohm como tal, vamos a tener que la corriente va a ser igual en este caso, déjenme, le pongo aquí I para que más que es una I, ahí está. La corriente como tal va a ser igual justamente a 5 entre 1 mega ohm, ¿sale? 5 entre 1,000,000, ¿sale? Y entonces la corriente eléctrica, en este caso que vamos a obtener, justamente serían 5 entre 123, y tendríamos justamente pues, 0.000005 amperes. ¿Sale? En este caso, pues justamente lo que quería que viéramos es cómo cae dramáticamente la corriente dependiendo de lo que viene siendo la parte de, digamos que la distancia que tiene que recorrer una señal de un punto a otro, ¿sale? Obviamente el mega ohm que propuse como tal, pues es una exageración, pero justamente la idea era exagerar para poder ver justamente este efecto, ¿sale? En este caso, digamos que, o sea, uno pensaría, pues es que 1 mega ohm, pues está bien, ¿no? O sea, puede que sea la resistencia, pero pues todavía vamos a tener 0.000005 amperes, ¿no? Todavía tenemos amperaje, sí, pero en este caso nosotros vamos a ver justamente que hay dispositivos que cuando nosotros tenemos un amperaje muy chico, pues literalmente se comen la señal o la información, ¿sale? O sea, literalmente para que un dispositivo realmente pueda captar un 1, un 0 y demás, requiere tener, digamos que cierto flujo de corriente hasta cierto punto, ¿sale? Para que realmente digamos que identifique que está ahí, por así llamarlo, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí, después de este cable de 500 metros, podríamos tener, por ejemplo, otra resistencia eléctrica, ¿sale? Y esta resistencia eléctrica podría ser, por ejemplo, de 1 ohm. Vamos a ponerlo de 1 ohm para que vean lo que pasa. 1 ohm. Vamos a tener lo que viene siendo esta resistencia eléctrica de 1 ohm, y por aquí, por esta resistencia eléctrica, va a pasar justamente lo que viene siendo esta cantidad de amperaje, ¿sale? 0.000005 amperes, ¿sale? Si nosotros multiplicamos esto, 0.00005 por este ohm,
va a salirnos un voltaje mínimo, o sea, literalmente va a tener un voltaje despreciable, o sea, literalmente sería 0.00005 volts, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el voltaje es igual a corriente por resistencia. Esta es la corriente, esta es la resistencia. Un ohm, por lo que viene siendo 0.005 amperes, literalmente nos va a dar 0.0005 volts. Y es justamente por eso que literalmente la señal que vamos a poder percibir de lo que viene siendo este punto, es decir, de este punto de acá, literalmente va a ser despreciable. Literalmente aquí la señal de voltaje, independientemente de que al inicio tuviera 5 volts, a la salida ya no tiene nada de voltaje, ya no es nada. Ya literalmente no lo vamos ni a poder captar, ni vamos a saber que la señal está ahí, ¿sale? Y entonces, para evitar justamente este efecto que tenemos cuando tenemos que mover una señal de un punto a otro, y que estos puntos entre sí tienen una distancia muy larga, es que utilizamos lo que vienen siendo los transmisores, ¿sale? Ahora, digamos que viendo este ejemplo de cómo funciona, digamos que el manejo de una señal de voltaje de 5 volts a través de un cable largo, y el efecto que tiene justamente en la señal con respecto al amperaje y al voltaje. Por ejemplo, ¿qué se les ocurriría hacer para poder, digamos que, asegurarnos de que la señal va a pasar bien de un lado a otro? Por ejemplo, ¿qué se les ocurriría? Considerando la naturaleza del problema. Pues podríamos aumentar el voltaje de la señal. Así es, Flavio, muy bien, excelente. Justamente la idea como tal de lo que vienen siendo los transmisores es esa. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que mover esa señal de un punto a otro a través de lo que viene siendo un conductor muy largo, generalmente lo que nosotros buscamos es asegurarnos de que la señal llegue sí o sí. Y justamente para evitar que la señal pierda voltaje y pierda corriente, lo que estamos haciendo o lo que requerimos hacer justamente es amplificar la señal de una manera tal que literalmente sea capaz de cruzar. Digamos que este cable, perdón, este cable, ahí está, este cable de cobre es gigantescamente largo, sin que, o bueno, considerando justamente las caídas de corriente y voltaje, para asegurar que de un lado a otro va a llegar la señal como debe de llegar, que en este caso justamente sería buscar que la señal sea recibida con voltaje de 5 volts, por ejemplo, ¿sale? Entonces, literalmente los transmisores funcionan así. Literalmente lo que nosotros buscamos es amplificar la señal a la salida de lo que viene siendo, por ejemplo, el sensor y mandarla a través justamente de lo que vienen siendo las conexiones y demás, amplificada, ¿ya? O en este caso nosotros, por ejemplo, en vez de manejar 5 volts, pues la manejamos, por ejemplo, a 12, a 24, a 50 volts, dependiendo del tipo de transmisor del cual estemos hablando, y también de lo que viene siendo la cantidad de distancia que tiene que recorrer, ¿sale? Y en esencia, pues literalmente nosotros lo que buscamos es esa, nosotros lo que queremos es justamente transmitir a la distancia o a distancia una señal desde un elemento emisor hasta un elemento receptor, ¿sale? Y justamente aquí nosotros vamos a ver algo interesante. El receptor como tal puede ser de diferentes tipos o de diferentes índoles. En este caso puede ser un controlador. Por ejemplo, un controlador hablamos de un PLC, de un microcontrolador, de un microprocesador, etcétera. Un FPGA, un CPLD, así, ¿sale? Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de que el receptor va a ser un controlador, ¿sale? Un indicador es literalmente un dispositivo que nos permite mostrar el estado actual de un proceso, ¿sale? En este caso un indicador pues pueden ser unas luces, pueden ser un display de 7 segmentos, puede ser una LCD, etcétera, ¿sale? Y un registrador pues literalmente es un dispositivo que literalmente está, digamos que supervisando automáticamente el estado del sistema. ¿A través de qué? Pues a través de manejo de bases de datos, a través de registros, tiempos, estados, etcétera, ¿no? Entonces la idea como tal es esa. Nosotros vamos a utilizar transmisores para asegurar que la señal que está siendo procesada dentro de un proceso definido pueda viajar cierta cantidad de distancia de un lado a otro para asegurar que la información llegue intacta a su, digamos que a su destino en este caso, que en este caso es lo que viene siendo un controlador, un indicador, un registrador o un procesador, que en este caso hablamos de una computadora, microcontrolador o microprocesador, ¿no? Y bueno, en este caso como tal les puse un ejemplo, digamos que
que, digamos que el ejemplo que les di está mejor que el ejemplo que les puse aquí escrito. Me gustó más el que les acabo de dar. Pero, por ejemplo, esto como tal también aplica para este ejemplo que les acabo de subrayar, ¿sale? En el caso de los termopares como tal, ya sabemos que los termopares manejan milivolts, o sea, son voltajes muy chiquitos. Si nosotros quisiéramos mandar esos milivolts, por ejemplo, de una esquina del cuarto a la otra esquina del cuarto, tal vez esos milivolts bajen suficiente como para que desaparezca la señal, o para que literalmente no se entienda realmente qué es lo que se quiere medir, por ejemplo, ¿no? Entonces, literalmente para hacer uso de estas señales, literalmente nosotros tendríamos que utilizar un transmisor, y literalmente el transmisor podría elevar, por ejemplo, el voltaje de los milivolts a, por ejemplo, 3 volts o a 5 volts, para que literalmente la señal sea suficientemente grande como para poder viajar desde, por ejemplo, la esquina del cuarto hasta la otra esquina del cuarto sin que se pierda la señal. En esencia, eso es lo que pasa con los transmisores, ¿no? O sea, nosotros buscamos transmitir una información o una señal de un punto a otro. Para poder transmitirla tenemos que considerar justamente la distancia a la cual la distancia a la cual vamos a transmitir esta señal, y pues literalmente también lo que viene siendo la parte de la resistencia del conector. ¿Sale? ¿Para qué? Para que sobre eso podamos identificar cuál tiene que ser el factor de amplificación y asegurarnos justamente que la señal sea lo suficientemente grande para pasar de un punto A un punto B sin que literalmente la señal se pierda o desaparezca, ¿sale? Para que todavía sea perceptible por el dispositivo que va a recibir la información, ¿sale? Y literalmente nosotros vamos a ver justamente que generalmente, o sea, hay transmisores, hay de cualquier tipo, ¿sale? O sea, pueden ser de presión, de lo que viene siendo flujo, de lo que viene siendo, etcétera, ¿no? Sin embargo, eh, generalmente vamos a ver que los transmisores son muy utilizados en la parte de temperatura, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay dos porqués, hay dos posibles razones por las cuales se utilizan más en temperatura que en otros procesos. Una de ellas es justamente por la cuestión de que los termopares son los dispositivos sensores de temperatura más utilizados, y los termopares pues manejan lo que vienen siendo voltajes muy chiquitos, ¿sale? Voltajes y corrientes muy chiquitas. Entonces hay muchos transmisores de temperatura, ¿sale? Y además de eso también tenemos otra posible razón, y es que literalmente cuando nosotros estamos monitoreando o midiendo temperatura, generalmente cuando requerimos medirla es porque literalmente la temperatura es muy grande, ¿no? O sea, estamos hablando de 1800 grados Celsius, 2000, etcétera, para lo que vienen siendo procesos térmicos enfocados a aceros, ¿no? O a metales en este caso. Entonces, nosotros no nos podemos acercar mucho físicamente hablando. Por lo tanto, además de que requerimos que el cuarto donde esté trabajando este proceso, pues cuente con, digamos que, cierto aislamiento y ciertas características físicas, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de procesos térmicos, buscamos que estén lo más lejos de las personas, ¿no? Para evitar pues, daños físicos o cualquier perjuicio que le podamos hacer a una persona, ¿no? En este caso, la idea como tal es mantener el proceso térmico o peligroso muy lejos de aquí, y nosotros pues lo supervisamos desde lejos, ¿no? Y por eso mismo también es que usamos justamente transmisores de temperatura, o hay muchos transmisores de temperatura, ¿sale? En este caso vamos a ver justamente que los transmisores de temperatura pues se tratan de dispositivos que necesitan conectarse a los sensores de temperatura para la transmisión de señales y permitir el control y monitoreo efectivos de dichos procesos, ¿sale? En este caso vamos a ver que todo transmisor de temperatura tiene por función, primero, aislar las señales de la temperatura, filtrar los ruidos EMC. En este caso los ruidos EMC son ruidos electromagnéticos, ¿sale? Esta parte de EMC significa Electromagnetic Compatibility, perdón. Y literalmente esta compatibilidad electromagnética es como un parámetro que se supervisa por norma, por así llamarlo. O sea, literalmente las normas que rigen toda esta cuestión de cómo se llevan a cabo los procesamientos de información y todo esto, tienen como por estándar EMC, que es Electromagnetic Compatibility, perdón. Y justamente pues nos permite justamente identificar qué tan compatible es lo que viene siendo la señal recibida por el transmisor con realmente lo que el sensor está tratando de decir, por así llamarlo. Es un parámetro que se da como por estándar, ¿sale? Y pues literalmente la idea como tal es convertir y amplificar las señales de un termopar, por ejemplo, en un rango de 0 a 10 volts de corriente alterna o de 4 a 20 miliamperes. En este caso, esta parte de aquí, esta parte de aquí de lo que viene siendo de 0 a 10 volts de corriente continua,
tiene que ver directamente con eso, con lo que viene siendo el factor de amplificación. Generalmente, y digo obviamente depende también del uso que se le vaya a dar, los transmisores de temperatura pueden, digamos que lo mínimo o digamos que lo estándar a lo cual trabajan esta transmisión de datos es justamente esto, de 0 a 10 volts de corriente continua, ¿sale? Y para lo que viene siendo el amperaje de esta señal, pues va justamente desde los 4 miliamperes hasta los 20 miliamperes. ¿Para qué? Pues para que literalmente la señal que movemos desde el termopar hacia, digamos que su dispositivo receptor, pues no se pierda para nada, ¿no? O sea, al final de cuentas, aumentar de, por ejemplo, 20 milivolts a 10 volts de corriente continua, pues es una amplificación suficientemente grande como para que la señal no se pierda en el infinito, ¿no? Pero obviamente eso nosotros tenemos que o calcularlo o proponerlo, cualquiera de las dos, ¿sale? Y bueno, aquí como tal, como nota, la compatibilidad electromagnética se enfoca en asegurar que los sensores y dispositivos electrónicos o eléctricos no generen alteraciones en la información de otros componentes, ¿sale? Esto es a lo que me refería cuando les decía que literalmente este parámetro, el EMC, Electromagnetic Compatibility, tiene que ver con la comparación entre lo que viene siendo la información real que está tratando de darnos el sensor y lo que realmente recibe bueno, en lo que realmente envía el transmisor, ¿sale? Y obviamente recibe el receptor, ¿sale? Al final de cuentas, la idea como tal es de que este EMC sirva de estándar para asegurarnos de que el ruido eléctrico que se genera a través de la amplificación y modificaciones que le damos a la señal no altere o no perjudique a la información que realmente estamos tratando de enviar, ¿sale? Esa como tal sería la idea, ¿sale? Y bueno, en este caso, pues nosotros vamos a ver justamente esto, la compatibilidad electromagnética se enfoca en asegurar que los sensores y dispositivos electrónicos y eléctricos no generen alteraciones en la información de otros componentes de un sistema debido a efectos electromagnéticos, es decir, corrientes parásito y campos magnéticos, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que esta cuestión de los campos magnéticos y corrientes parásito tienen que ver con, digamos que la tecnología que usamos para llevar a cabo esa amplificación y ese envío de información, ¿sale? Si nosotros utilizáramos una bobina o algo por el estilo, pues generaría justamente campos magnéticos que podrían alterar la información que realmente estamos tratando de enviar, ¿no? Igualmente para lo que vienen siendo, por ejemplo, amplificadores de alta ganancia pero mucho ruido, generarían muchas corrientes parásito y eso pues literalmente modificaría o alteraría la información que estamos tratando de enviar de un lado a otro, ¿sale? Literalmente la EMC pues busca dejar como un referente, o sea, como un estándar de lo que realmente debería de ser, digamos que un transmisor ideal, por así llamarlo, ¿sale? Y bueno, en este caso vamos a ver que justo, bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, chicos. ¿Sí se va entendiendo qué es un transmisor? Sí. ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Todo bien, profe. Ok. A ver, mensajito. Rafael, sí, profe, está claro. Excelente, muchas gracias. Sale, gracias a todos, chicos. Ahora bien, vamos a continuar, ¿sale? Bien, en este caso vamos a ver justamente que lo que viene siendo esta cuestión de los transmisores cuenta con una importancia interesante. La ventaja de algunos transmisores de temperatura se encuentra en que la temperatura puede ser escalada en su interior para que se adapten a los requerimientos de las aplicaciones, ¿sale? Es decir, nosotros, hace un momento como tal, decíamos justamente que digamos que el factor de amplificación o el factor de la señal que podemos enviar de un lado a otro va justamente desde los 0 volts hasta los 10 volts de corriente continua, ¿sale? Eso como tal es un rango en el cual nosotros podemos adaptar o ajustar la salida del transmisor, ¿sale? ¿Para qué? Pues para que justamente lo que viene siendo la señal se amplifique más o se amplifique menos y obviamente dentro del límite, que en este caso es de 0 a 10 volts de corriente continua. Más, en este caso no podemos llevarlo a más, o bueno, sí podemos, pero depende completamente del tipo de transmisor que estemos usando, ¿sale? Cada tipo de transmisor como tal va a contar con sus propios parámetros y rangos de operación. Si nosotros buscamos transmitir una señal de aquí hasta, por ejemplo, no sé, Roma Norte o lo que viene siendo o sea, algo muy lejos, o sea, por ejemplo, de aquí de oriente al sur, por ejemplo, requeriríamos justamente muchísimo más voltaje, ¿no? Y entonces sí existen, en este caso, transmisores de mayor capacidad, ¿no? Pero obviamente son más caros, son más costosos,
Sin embargo, pues sí los existe, ¿no? O sea, en vez de manejar este rango de 0 a 10 volts, podríamos trabajarlo a 20, a 30, a 50, 80 volts de corriente continua, ¿no? Y obviamente eso pues nos va a permitir llevar a cabo la transmisión de la información a una mayor distancia, ¿sale? Eso completamente depende de nuestras necesidades y obviamente depende de las capacidades del transmisor, ¿sale? Y justamente aquí es lo que nosotros estábamos hablando de esta cuestión del escalar, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que la ventaja justamente es que nosotros podemos escalarla conforme a lo que vienen siendo nuestras necesidades y obviamente a las aplicaciones que nosotros vamos a usar, ¿sale? Esto quiere decir que para ciertos tipos de transmisores podemos ajustar los rangos de voltaje y corriente de salida para poder ser leídos adecuadamente por primero nuestros microcontroladores o por un PLC, ¿sale? Recuerden que en este caso, dependiendo del tipo de aplicación, va a ser, digamos que los rangos de amplificación de la señal. Por ejemplo, un microcontrolador maneja de 0 a 5 volts de corriente continua y un PLC maneja de 0 a 12 volts o de 0 a 24 volts de corriente continua, dependiendo del tipo de PLC, ¿sale? Entonces, si nosotros quisiéramos ser compatible, digamos que la señal del termopar para un microcontrolador, pues entonces nosotros ajustamos el transmisor para que pueda generar un voltaje de 5 volts. Si nosotros queremos hacer que esa misma señal del termopar, que maneja 24 milivolts, por ejemplo, pueda ser compatible con lo que viene siendo un PLC de 24 volts, pues entonces nosotros agarramos y esa señal de 24 milivolts las amplificamos hasta que llegue al rango de 24 volts para que pueda entenderse directamente con un PLC, ¿sale? Esa es la parte interesante de lo que viene siendo el uso de transmisores, ¿sale? O sea, en esencia, un transmisor se utiliza justamente para enviar una señal de un punto A a un punto B, donde literalmente tenemos una distancia bastante grande que pudiera perjudicar la información que tratamos de transmitir, ¿sale? Y en este caso también vamos a ver justamente que los transmisores como tal se van a poder utilizar para adecuar la información de un dispositivo, en este caso un termopar, por ejemplo, a lo que viene siendo un microcontrolador o un PLC, o también puede ser para otro tipo de dispositivos, ¿no? Pero ahí es cuestión de ver qué tan creativos podemos ser, ¿sale? Y bueno, como tal, esto de lo que viene siendo esta imagen de aquí es justamente lo que les decía del efecto resistivo de un conductor con respecto a la distancia, ¿sale? En esencia, la resistencia eléctrica de un conductor como tal va a ser igual a la resistividad por lo que viene siendo la longitud del conductor entre el área, ¿sale? Esto como tal define la resistividad de cualquier tipo de elemento, ¿sale? En este caso, elemento conductor. Cobre, aluminio, acero, hierro, hierro dulce, acero de herramientas, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, cualquier tipo de conductor que nosotros queramos o consideremos, pues va a estar regido por esta cuestión, ¿no? La resistencia eléctrica de ese conductor va a ser igual a la resistividad multiplicada por la longitud del conductor entre lo que viene siendo el área transversal de lo que viene siendo el conductor, ¿sale? Y bueno, en este caso vamos a ver justamente que la función de los transmisores es ajustar la señal de salida de un sensor con la finalidad de enviar dicha señal a distancia. Esto con la finalidad de que puedan ser leídas, en este caso la información o las señales electrónicas, por un dispositivo de control, registrador o indicador, ¿sale? Esto generalmente cobra sentido cuando nosotros hablamos justamente de las distancias grandes y señales de voltaje, que es literalmente lo que les decía hace rato, ¿sale? Cuanto más largo sea el conductor eléctrico, más grande será la resistencia eléctrica. Y pues literalmente si nosotros tenemos resistencias eléctricas muy grandes, vamos a ver que la señal o la información que realmente estamos tratando de enviar va a verse perjudicada, va a verse disminuida. Y entre más longitud tengamos, más se va a disminuir la señal eléctrica y por lo tanto la información va a ir, digamos que degradándose, ¿sale? Es por eso que requerimos justamente hacer uso de transmisores, ¿sale? Entonces, chicos, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre el uso de los transmisores? No, profe, ninguna. No de mi parte. Ok, excelente. Los demás, chicos, ¿dudas, preguntas hasta acá? No, profe. No, profe, todo bien. Ok, excelente, muchas gracias. Sale, pues entonces vamos a continuar con lo que viene siendo digamos que la siguiente parte de... A ver, permítanme. Nada más que les voy a pegar otra vez lo que viene siendo el enlace a lo que viene siendo la parte de la evaluación docente, chicos,
porque me dijeron que igual esta semana todavía les recordara que es importante hacer la evaluación docente, ¿sale? Ok, vamos a continuar, ¿sale? Y bueno, derivado justamente de esta cuestión de los transmisores y demás, es importante que veamos lo que viene siendo la tarea, ¿sale? En este caso, la tarea como tal va a consistir justamente en que investiguen lo que vienen siendo algunos de los transmisores electrónicos, ¿sale? Miren, la tarea como tal es esta. Investiguen cuáles son los tipos de transmisores electrónicos industriales que existen actualmente en el mercado y la forma en la que funciona cada uno, ¿sale? En este caso tienen que ver lo que viene siendo qué tipo de funcionalidad les ofrece. Si, digamos que, hablando de la señal de entrada que pueden captar, es decir, cuánto voltaje pueden captar y cuánta señal de salida pueden generar, es decir, los rangos de 0 a 10 volts de corriente continua, o de 0 a 12, o de 0 a 24, etcétera, ¿sale? En este caso, para cada uno de los transmisores que ustedes investiguen, tienen que explicar dos cosas, ¿sale? Primero, lo que viene siendo con qué tipo de sensores son compatibles, es decir, si son compatibles con un resistor de temperatura, ¿cómo se llama? Ay, el RTD, perdón, lo que viene siendo el termopar, lo que viene siendo, recuerden, RTD como tal significa detector de temperatura por resistencia, ¿sale? Nada más que ahorita me trabé. El RTD es detector de temperatura por resistencia, ¿sale? Los termopares, fotoresistencias, etcétera, ¿sale? La idea como tal primero es que identifiquen para qué tipo de sensores ese transmisor es compatible. Si es compatible nada más con termopar, o si nada más es compatible con un RTD, o si es compatible nada más con un termistor, o si son compatibles con lo que vienen siendo otro tipo de sensores, ¿no? O sea, con luz o con resistencia eléctrica, con lo que viene siendo la parte de los piezoeléctricos, fotovoltaicos, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, la idea es de que identifiquen para qué tipo de sensores podemos utilizar ese transmisor, ¿sale? Y después, el punto 2 es literalmente que identifiquen los rangos de voltaje y corriente que manejan. En este caso, rangos de voltaje y corriente tienen que ver con rangos de voltaje y corriente que aceptan de entrada, es decir, la señal del sensor, y rangos de voltaje y corriente que generan a su salida, ¿sale? Igual, si pueden incorporar más información justamente acerca de lo que viene siendo su principio de operación y lo que vienen siendo, digamos que las formas de onda, o lo que viene siendo la parte de cuánta distancia les permite manejar de un punto A a un punto B, también incluyenla, ¿sale, chicos? Y de preferencia justamente incluyan lo que vienen siendo las imágenes de cada transmisor, ¿sale? En este caso, digamos que la tarea pasada, la antepasada, creo que la pasada, bueno, la tarea donde les dejé lo de los sensores, de investigar algunos tipos de sensores, de rangos de voltaje, entrada y salida, muchos me pusieron los rangos bien y estaba perfecto. Sin embargo, les hice una nota justamente enfocada a lo que viene siendo la parte de las imágenes, ¿sale? Cuando ustedes vayan a estar ya trabajando, ya sea en industria o iniciativa privada, o lo que viene siendo, si ustedes ponen su propia empresa también, van a requerir poder identificar cada sensor de una manera más rápida, ¿no? A nivel gráfico. ¿Para qué? Pues para saber que realmente es el sensor o el dispositivo, el controlador, o en este caso el transmisor que ustedes están buscando, ¿sale? Entonces es importante que cuando hagan una investigación incorporen la forma o la imagen como tal de lo que vienen siendo los dispositivos, para que puedan agarrar e identificar rápidamente qué tipo de sensor es, qué tipo de dispositivo es, y sobre eso pues lo puedan adquirir rápidamente o buscar algún proveedor que cuente con ese transmisor que están ustedes buscando, ¿no? Ese sensor, ese actuador, ese microcontrolador, etcétera, ¿no? Entonces, nada más por eso les ponía aquí lo que viene siendo la notita chiquita de que incluyen las imágenes, para que igual esa información les pueda servir. ¿Para qué? Para ya elegir prácticamente lo que vienen siendo sus dispositivos o sus máquinas, o bueno, sus dispositivos en este caso para crear sus máquinas o sistemas, ¿sale? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta de la tarea? Profe, ninguna. Ok, excelente. Sale, pues entonces les dejo la tarea para el día jueves. ¿Sale, chicos? Igual ya saben que por mí no hay tanto problema con los días de entrega, siempre y cuando lo entreguen, ¿sale? En ese sentido no hay tanto problema. Y bueno, vamos a pasar, después de esta cuestión de lo que vienen siendo los transmisores y demás, vamos a ver ya por último, enfocado a lo que vienen siendo elementos de auxiliares de sistemas mecatrónicos, lo que viene siendo la parte de módulos de adquisición de datos, ¿sale? ¿Alguien sabe qué es un módulo de adquisición de datos? ¿O alguien ha tenido, digamos que, contacto con estos dispositivos?
¿O alguien sabe qué son? No, profe. Ay, mm, como que escuché que encendieron el micrófono, pero no alcancé a escuchar bien. ¿Lo pueden repetir? No me Ok. acuerdo qué eran los módulos, profe. Ah, excelente, muy bien, Javier, excelente. Sí, así es. Son unos módulos. Por ejemplo, si los pudieras describir, ¿cómo son? ¿Cómo son, Javier? No me acuerdo, profe. Ok, no hay problema. Ahorita los vamos a ver. ¿Sale? En esencia, justamente como dice Javier, son unos módulos que generalmente, digo, yo en mi época de estudiante los vi justamente que solamente los manejaba National Instruments. ¿Sale? En este caso son unos módulos rectangulares o cuadrados blancos que justamente nos permiten conectar, digamos que sensores a nuestra computadora. ¿Sale? Y justamente nosotros vamos a ver lo que vienen siendo los módulos de adquisición de datos. Miren, en este caso nosotros vamos a ver que en este caso la adquisición de datos como tal tiene que ver con los sistemas de adquisición de datos que hacen referencia a procesos para recabar información, ¿sale? Digamos que aquí como tal lo importante es este cuadrito, ¿sale? En este caso los módulos o dispositivos de adquisición de datos, también conocidos como DAC, son dispositivos que funcionan como una interfase entre un sensor y una computadora, ¿sale? Literalmente el DAC como tal cuenta con dos partes esenciales. En este caso vamos a ver que el DAC por sí solo genera acondicionamiento de señales y aparte por sí solo genera lo que viene siendo la conversión analógica digital. ¿Sale? ¿Para qué? Para que literalmente el DAC literal se comunique directamente con la computadora y mande literalmente pues, puros unos y ceros, que es literalmente información digital o binaria, que literalmente la computadora va a poder reinterpretar y pues literalmente procesar esa información. ¿Sale? En este caso, lo que vienen siendo los dispositivos DAC pueden manejar diferentes tipos de sensores, o sea, literalmente las DAC pueden manejar muchísimas señales, o sea, prácticamente diría que una DAC se puede utilizar para captar cualquier señal de cualquier sensor, prácticamente, ¿sale? Las DAC, o sea, cuando yo las conocí, me parecieron algo muy interesante porque manejan rangos de voltaje muy altos, o sea, bueno, considerando la cuestión de los sensores, ¿no? Por ejemplo, una DAC puede manejar, dependiendo, ¿no? Pero una National Instruments, digamos que normalita, puede manejar de 0 a 15 volts. Y literalmente el voltaje de 0 a 15 volts pues maneja cualquier tipo de voltaje, ¿eh? O sea, puede ser de un sensor piezoeléctrico, puede ser de lo que viene siendo un potenciómetro, puede ser lo que viene siendo un encoder, puede ser lo que viene siendo un PIR, un termopar, un RTD, o prácticamente el sensor que nosotros le metamos a esta DAC, la DAC la va a reconocer, por así llamarlo, la señal de cualquier sensor, lo va a reconocer la DAC. ¿Sale? Siempre y cuando esté dentro de sus rangos de trabajo, ¿no? Que van de 0 a 15 volts. Y entonces la DAC como tal va a poder generar justamente el filtrado, va a poder generar justamente lo que viene siendo la parte de lo que viene siendo ¿cómo se llama? La amplificación de la señal o la reducción, etcétera, internamente. Y ya después de haber hecho todas las operaciones de tratamiento de señales, va a poder utilizar el convertidor analógico digital. ¿Para qué? Para que literalmente la señal analógica que nosotros estemos recibiendo del sensor, pues las adecue completamente a lo que viene siendo el protocolo de comunicación que nos permite comunicarnos con la computadora, ¿sale? Y entonces la computadora pues literalmente va a tomar toda esa información y la va a poder redirigir a cualquier otro dispositivo, bueno, digo, a cualquier otro dispositivo, no, a cualquier otro proceso, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un MATLAB, o un SolidWorks o Unity o cualquier otro software que haga uso justamente de información externa, podría tomar literalmente lo que viene siendo esa información y hacer procesamientos internos para poder, por ejemplo, hacer una simulación de una rotación de brazo, de mano, etcétera, ¿no? O generar movimiento, ¿sale? Es justamente así como nosotros podemos hacer uso de lo que viene siendo esta parte de, ¿cómo se les llama? Cuando tienen, bueno, no sé si alguna vez han visto cómo llevan a cabo las animaciones por computadora, que se basan justamente en movimientos humanos. ¿Alguien las ha visto? Yo sí, profe. Por ejemplo, qué se ponen en los brazos o articulaciones para que puedan identificar el movimiento? Como sensores, una
Como unos chupones, algo así. Ajá, así es, Javier. Justamente esos como tal, esos sensores o esos chupones o también las bolitas y demás, literalmente internamente tienen sensores y esos sensores pues literalmente van conectados directamente a lo que viene siendo una DAC. La DAC toma la información que arrojan esos sensores y literalmente esa información la convierte a través de convertidor analógico digital y la transmite a través de protocolos de comunicación hacia la computadora y la computadora como tal, en base a lo que viene siendo el movimiento que están sensando, por ejemplo, los potenciómetros o los acelerómetros o los, bueno, o cualquier otro sensor como tal, o los magnetómetros también, generan lo que vienen siendo posiciones angulares en el modelo 3D, ¿sale? O sea, internamente aquí en la PC hay un modelo 3D que depende completamente de la información que reciba de la DAC, ¿sale? Y por eso nosotros podemos capturar esa información física del cuerpo de una persona, la enviamos a través de protocolos de comunicación y literalmente hacemos que esa información controle la posición angular, la velocidad, el movimiento internamente del modelo 3D a través de lo que viene siendo toda esta intercomunicación de dispositivos, ¿sale? En esencia es así como nosotros podemos trabajar lo que viene siendo el uso de sensores para poder enviar la información hacia lo que viene siendo una computadora, ¿sale? Y en esencia como tal, lo que les pongo aquí es justamente esto. Los DAC como tal están integrados esencialmente por tres elementos, que es literalmente el sensor o los sensores, el dispositivo DAC, que recuerden que DAC significa Data Acquisition, que literalmente adquisición de datos, y una computadora, ¿no? La computadora como tal pues va a ser la encargada de procesar la información. El DAC está encargado justamente de, digamos que recibir la información, acondicionarla y convertirla, y obviamente transmitirla, y el sensor pues nada más capta la variable física y la pasa a impulsos eléctricos, ¿sale? Literalmente esa es la forma en la que funciona un sistema de tipo DAC, ¿sale? Un sistema de tipo DAC está compuesto por un sensor, un dispositivo DAC, que es Data Acquisition, y lo que viene siendo una computadora encargada de procesar toda la información que el DAC le envíe, ¿sale? Y bueno, en esencia como tal, los sistemas de adquisición de datos hacen referencia al proceso de recabar información acerca de lo que vienen siendo temperaturas, voltajes, corrientes, etcétera, y de ahí adecuarla para que literalmente la computadora pueda procesarla libremente, ¿sale? Eso es en lo que se basa literalmente una DAC. Y esta como tal es justamente lo que viene siendo una tarjeta de adquisición de datos de National Instruments, ¿sale? Literalmente National Instruments pues maneja lo que viene siendo esta tarjeta, sin embargo pueden manejar diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes modelos, por así llamarlo. Por ejemplo, esta como tal tiene cierta cantidad de pines. Hay otras tarjetas de adquisición de datos que son mucho más largas, muchísimo más largas que esta. Y obviamente entre más largas, va a tener, digamos que más formas o más capacidad para captar sensores, ¿sale? Obviamente, digamos que la capacidad de procesamiento de un sistema DAC va a depender completamente, primero, bueno, depende de dos cosas. Primero, la velocidad de la tarjeta propia, porque al final de cuentas, esta tarjeta pues maneja cierta velocidad interna de procesamiento y de información de señal, de envío de información de señal, y también va a depender completamente de lo que viene siendo la capacidad de procesamiento de la computadora, que en este caso puede ser una computadora de escritorio o una computadora lab. Eso como tal va a depender, bueno, la capacidad de esa computadora como tal va a definir justamente la capacidad que va a tener el sistema DAC. ¿Para qué? Pues para poder captar información, digamos que a cierta velocidad, y sobre eso tomar decisiones a esa misma velocidad, ¿no? Entonces, pues literalmente las limitantes de un sistema DAC están definidas en base a la tarjeta de adquisición de datos y también a lo que viene siendo la computadora, ¿sale? Obviamente también lo define el tipo de sensor que manejemos, ¿no? Pero obviamente eso pues lo podemos regular. A ver, principalmente porque las tarjetas de adquisición de datos pues son caras, ¿no? O sea, 15, 20, 30 mil pesos. Entonces, dependiendo del tipo de tarjeta de adquisición de datos que requieran, pues va a ser, digamos, que la capacidad que van a demandar, ¿no? Y para esa capacidad, pues va a haber un precio, ¿sale? Entonces, es importante justamente saber las características del proceso que van a abordar para asegurar justamente que, bueno, asegurarse de que van a elegir adecuadamente la tarjeta sin sobreexcederse económicamente, ¿no? Como tal sería la idea. Y bueno, en este caso vamos a ver justamente que en esencia esta tarjeta es una interfaz que nos permite tomar la información de un sensor para poder, digamos que interpretarla primero a través de lo que viene siendo el software de National Instruments, ¿sale? Esta información puede ser usada para definir acciones de control a través de algoritmos programados de nuestra computadora, ¿sale?
Es lo que les decía, o sea, puede ser a través de lo que viene siendo Unity, a través de lo que viene siendo MATLAB, de SolidWorks, dentro de lo que vienen siendo sus herramientas de simulación, etcétera, ¿sale? O hasta para lo que viene siendo la parte de realidad aumentada o realidad virtual, también se puede utilizar, ¿sale? Y bueno, como tal, nada más les ponía aquí, este diagrama como tal ya lo habíamos visto, ¿no? Es el proceso a través del cual nosotros tomamos información física, o sea, del mundo físico, a través de lo que viene siendo un sensor, interpretamos esta señal y la pasamos a señales eléctricas. Estas señales eléctricas se filtran para poder, digamos que, eliminar todo el ruido eléctrico y después se convierte en analógica digitalmente para poder, digamos que, enviársela a la computadora a través de un código binario, ¿sale? En esencia, esta sería, digamos que, la forma o el proceso a través del cual nosotros tomamos información física y lo pasamos a, digamos que, el mundo digital, ¿sale? Y bueno, en este caso vamos a ver justamente que la principal ventaja del uso de un sistema DAC es la capacidad de procesamiento que vamos a tener. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la computadora cuenta con mucha mayor capacidad, o sea, está en gigahertz la frecuencia de operación del procesador y cuenta con mucho más memoria, tanto RAM como ROM, que lo que viene siendo un microcontrolador, ¿no? O sea, un Arduino Nano, es más, hasta un Arduino Mega, cuenta con capacidades muy limitadas con respecto a velocidad de procesamiento, con respecto a lo que vienen siendo, digamos que, formas en las cuales se interpreta la información, ¿no? Porque, por ejemplo, el Arduino Nano, pues manda unos y ceros. Sin embargo, lo que viene siendo una computadora como tal, pues ya genera imágenes, ya genera gráficas, ya genera bases de datos, etcétera. Entonces, literalmente, la ventaja de usar un sistema DAC en vez de utilizar nada más un microcontrolador es gigantesca. ¿Por qué? Porque literalmente cuando nosotros ya captamos esa información en nuestra computadora, nosotros podemos hacerle a esa información lo que nosotros queramos, ¿sale? Y esto, pues como tal, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, literalmente la capacidad de un dispositivo o un procesador de propósito general, que en este caso es una computadora, supera por mucho las capacidades de un microcontrolador. Además de esto, pues también vamos a ver que la DAC aprovecha su capacidad de conectividad y envío de información generando bases de datos, archivos estándar, Excel, Word, etcétera, que es lo que justamente les acababa de decir, ¿no? O sea, la ventaja de utilizar un sistema así, que es un sistema DAC, sensor, más la tarjeta DAC, más el PC, literalmente es que nosotros podemos hacerle lo que nosotros queramos. La información que captemos podemos enviarla por internet, enviarla a través de un chat, no sé, pues trazarla a través de mapas, a través de gráficas, etcétera. ¿Sale? Entonces, literalmente nosotros podemos darle la forma que nosotros queramos, ¿no? Y al final de cuentas es una herramienta muy útil a la hora de interpretar información. ¿Sale? Chicos, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok. Chicos, dudas, preguntas, comentarios. ¿Hasta acá todo bien? Entonces, también se pueden inquietudes, o sea, Profe, sí, dime. ¿Qué pasó, entonces, por Andrea? ejemplo, ahorita de todo lo que hemos visto de lo que viene siendo el filtrado de señales, eso también lo hace una DAC, pero ahí entra el inconveniente del costo. Sí, así es. Andrea, justamente nosotros vamos a ver que la DAC como tal, fíjense, en esta cuestión del filtrado como tal, hay diferentes tipos de filtros, ¿sale? O sea, hablando, o sea, ya vimos paso baja, paso alta, paso banda, ¿no? Y demás cosas. Sin embargo, también digamos que hay dos tipos de filtros esenciales dentro de lo que vienen siendo estos procesamientos de filtrado, ¿no? Uno, que es un filtrado a través de hardware, que en este caso tiene que ver con lo que viene siendo pues, un circuito que hace un filtrado automático a través de circuitos eléctricos, pues, ya sea circuitos integrados o circuitos analógicos, que en este caso pues, son resistencias, capacitores e inductores, ¿no? Eso es filtrado a través de hardware. Y además de eso, nosotros vamos a poder ver que el filtrado también se puede hacer a través de algoritmos, ¿sale? El filtrado como tal se puede hacer justamente a través de algoritmos, es decir, nosotros en esta etapa, por ejemplo aquí, nosotros podemos ver lo que vienen siendo las etapas, ¿no? Sistema físico, sensado, filtrado y demás, ¿no? Hay veces en las que literalmente el filtrado de la señal no se lleva a cabo aquí, sino que literalmente primero se hace la conversión analógica a digital y después a nivel computadora nosotros integramos un algoritmo que nos permite filtrar la señal de ruido de lo que viene siendo la señal real, ¿sale? A ese filtrado como tal se le podría conocer como filtrado de software. Y literalmente para hacer este filtrado a través de software,
se utiliza justamente pues, algoritmos, por ejemplo, hay diferentes tipos de algoritmos, ¿no? Sin embargo, un filtro que se usa mucho para esta cuestión, y para audio y para video como tal, es el filtro estocástico de Kalman. El filtro de Kalman como tal es un filtro estocástico, es decir, basado en ¿cómo se puede decir? En métodos estocásticos. Estocástico tiene que ver enfocado a la parte de probabilidad, ¿sale? Y literalmente un filtrado estocástico tiene que ver directamente con, digamos que, definir la capacidad o la probabilidad que hay de que se generen ciertos tipos de señales o ruidos, y en base a eso el filtro elimina todas esas posibilidades, por así llamarlo. Digamos que a grandes rasgos es eso, por así llamarlo. Y literalmente el filtro estocástico de Kalman, pues lo que hace es tomar, por ejemplo, una señal más o menos así, por ejemplo, la señal eléctrica así toda fea, pero digamos que digitalizada, y entonces agarra y dice, ah, ok, pues esto no debería ir, y literalmente agarra y la genera como que más suavecita, la suavice, ¿sale? Entonces literalmente es un filtrado a través de un algoritmo, ¿sale? Para lo que vienen siendo las DAC, o sea, para lo que vienen siendo las tarjetas de adquisición de datos, dependiendo del tipo de tarjeta, puede contar con filtros por hardware o filtros por software, dependiendo digamos que del tipo de tarjeta y de las funciones que tenga, ¿sale? Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado acerca de estos dispositivos? Se los voy a escribir para que... DSP o DSP o DSPIC. ¿Alguien ha escuchado justamente de estos? ¿Del DSP o del DSPIC? ¿Nadie ha escuchado de estos dispositivos? ¿De los DSPIC? ¿Mensajitos? No. Ok. No, profe. Ah, ¿no? Ok. Bueno, yo sí. ¿Tú, Salvador? Sí, les digo que sí. Ah, ok. Por ejemplo, ¿qué es un DSPIC? Es lo mismo que es un microcontrolador, pero ya es con operaciones más intensivas. Así es. Miren, en este caso nosotros vamos a ver que el DSP o el DSPIC como tal es un dispositivo que justamente como dice Salvador, es un microcontrolador. Solamente que tiene una característica, y solamente es una característica, solamente una característica que hace que un DSPIC sea diferente a un PIC o un microcontrolador normal. Y en esencia, el DSPIC, digamos que la diferencia que tiene es que internamente los DSPIC tienen algo que se llama filtro de, bueno, es la operación de Fourier generada por hardware, ¿sale? O sea, literalmente dentro de lo que viene siendo el microcontrolador hay un arreglo de circuitos integrados, de resistencias, de capacitores y demás, que hacen justamente el filtro de Fourier, digamos que de manera automática. Lo que viene siendo esta cuestión de Fourier está enfocada completamente en lo que vienen siendo señales pues de video o de audio, justamente ¿para qué? Pues para generar lo que vienen siendo filtros y procesamiento de información enfocada a música, a voz, a video y otras operaciones de filtrado de señales. Salen literalmente las operaciones de Fourier como tal están hechas a través de hardware, o sea, a través de un pequeño circuitito que literalmente filtra todo, que limpia todo, que adecua toda la señal y que literalmente la señal, digamos que al atravesar todo ese circuito de Fourier como tal, llega como información completamente pura, ¿sale? Y esa información pura, pues ya nosotros la utilizamos como si fuera un PIC común y corriente para poder incrementar, sumar, restar, multiplicar, etcétera, y de ahí pues generarle el procesamiento de señales adecuado, por así llamarlo, ¿sale? Entonces, literalmente, o sea, ¿por qué menciono estos dispositivos, el DSP o el DSPIC? Es porque literalmente es una forma en la cual puedo hacer la diferenciación entre este dispositivo de DSPIC y lo que viene siendo un PIC común y corriente, ¿no? Que en este caso es un microcontrolador de microchip, ¿sale? Literalmente, así como se los explico que, por ejemplo, la única diferencia que hay entre un DSPIC y un PIC es el hardware enfocado a lo que viene siendo Fourier. Asimismo, tenemos lo que viene siendo la parte de las tarjetas de National Instruments. Las tarjetas, bueno, tal vez no nada más de National Instruments, ¿no? Sino las tarjetas DAC. En esencia, las tarjetas DAC pueden tener lo que viene siendo integrado físicamente, o sea, a través de hardware,
un módulo electrónico que está enfocado completamente en generar lo que viene siendo la parte de filtros, ¿sale? La parte de filtrado paso bajo, paso alto, paso medio, y pues literalmente puede estar, digamos que implementado por hardware, o puede ser completamente a través de un algoritmo, y ese algoritmo como tal, pues no lo lleva a cabo propiamente la tarjeta, sino que literalmente está incorporado en lo que viene siendo el software, digamos que ya dentro de la computadora, a través de su software, literalmente genera el filtrado de la señal a través de algoritmos como tal, de un programa, y sobre eso pues obtiene la señal, digamos que más limpia, pero justamente a través de un hardware, digo, a través de un software, perdón, ¿sale? Andrea, no sé si con esto quedó más claro, ¿le respondí la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Sí, en ese sentido nosotros vamos a ver justamente que podemos tener, pues literalmente, digamos que el filtrado a través de hardware y podemos tener igual el filtrado a través de software, cualquiera de las dos, ¿sale? Pero al final de cuentas las las DAC, o sea, las tarjetas de adquisición de datos, pues literalmente lo que buscan es capturar la información, adecuar la información y transmitirla o mandarla a la PC, ¿sale? Para que pueda ser digamos que interpretar, ¿sale? Y bueno, en este caso nosotros vamos a ver aquí, digamos que como conclusión, como extra de toda esta parte de elementos auxiliares y electrónica y demás, que en esencia nosotros vamos a ver que todos los criterios de selección de elementos electrónicos en esencia están fundamentados en el manejo de señales. Por tanto, los criterios más importantes para poder elegir ya sea un transmisor, un adecuador de señales, o un acondicionador de señales, o un sensor, cualquiera de estos, tiene que ver con estos parámetros, ¿no? Los niveles de corriente que se pueden manejar, los niveles de voltaje que se pueden utilizar a nivel lógico, ¿sale? En este caso, los niveles de voltaje lógico corresponden justamente a lo que viene siendo TTL, que es lógica transistor a transistor, o la lógica MOS, que en este caso tiene que ver con la proporcionalidad del voltaje de alimentación del dispositivo, ¿no? En este caso no lo vimos porque no es parte de, y también nos meteríamos mucho a lo que realmente es un MOS, pero pues divagaríamos y no entraríamos en materia, ¿no? Entonces, en esencia TTL tiene que ver con lo que viene siendo la lógica de 0 a 5 volts, que para manejar un 0 o un 1 digital, y la lógica MOS tiene que ver directamente con, digamos que la proporcionalidad o la proporción que existe entre el voltaje de alimentación y lo que vienen siendo las señales 1 o 0, ¿no? La lógica MOS para nada la vimos, ¿no? Pero también se puede hacer uso de estas dos lógicas para identificar qué tipo de dispositivo electrónico podemos elegir, ¿sale? También tenemos que tener en consideración lo que viene siendo la velocidad de procesamiento y conmutación de los elementos, ¿sale? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un relevador, o por ejemplo un relevador electromecánico, el relevador electromecánico cuenta con, digamos que cierto tiempo de respuesta o cierto tiempo de espera para que responda el dispositivo. ¿Sale? O sea, nosotros alimentamos el relevador, después de alimentarlo puede pasar, por ejemplo, medio segundo o un cuarto de segundo y entonces se cierra el contacto, ¿no? Entonces, literalmente eso es lo que viene siendo la velocidad de procesamiento o la velocidad en este caso de conmutación. ¿Qué tan rápido nosotros podemos abrir y cerrar un contacto? ¿Sale? En base justamente a esa velocidad de conmutación o a esa velocidad de procesamiento, nosotros podemos elegir también dispositivos electrónicos, ¿sale? Podemos elegir, por ejemplo, un relevador para procesos muy lentos, ¿no? En este caso, lo que viene siendo un medio segundo, un segundo, no afecta para nada el procesamiento de la información, o más bien el proceso del cual nosotros estemos tratando de controlar. Pero si nosotros agarramos y hablamos de por ejemplo, un proceso electrónico, por así llamarlo, o un proceso nuclear, que literalmente es un proceso muy inestable, pues literalmente el tardarnos medio segundo podría hacer que explotara una planta nuclear, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de proceso que nosotros estemos tratando de controlar, vamos a ver qué tipo de velocidades de conmutación requerimos hacer uso, de las cuales requerimos hacer uso, y sobre ellas elegir un dispositivo, que en este caso justamente tenemos que saber a qué velocidad reacciona cada dispositivo. Por ejemplo, un transistor TIP31, un transistor 2N2222, etc. Cada dispositivo de estos, como tal, maneja una velocidad de conmutación diferente, maneja una velocidad de respuesta diferente. Y en base a esa velocidad de respuesta, nosotros tenemos que elegir si el dispositivo va a ser útil para esta aplicación o si literalmente va a ser muy lento o si está sobrada su capacidad, ¿no? Si reacciona muchísimo muy rápido, ¿sale?
Además de eso, también tenemos que contemplar las frecuencias de trabajo de cada dispositivo, la potencia disipada, es decir, cuánta potencia aprovecha y cuánta potencia pierde. La potencia disipada es esta, potencia perdida, ¿sale? O, sí, potencia perdida. Generalmente la potencia disipada habla de potencia disipada en forma de calor, ¿no? Pero en esencia, la potencia como tal se puede disipar, bueno, la potencia como tal disipada tiene que ver con cuánto se calienta y qué tanta corriente y voltaje realmente está aprovechando y cuánta corriente y voltaje pues tiene que quemar como calor, por así llamarlo, ¿sale? El consumo pues es literalmente cuánta corriente consume a cuánto voltaje. Y la impedancia como tal pues literalmente tiene que ver con la resistencia eléctrica del dispositivo y también tendríamos que ver o tener en consideración lo que viene siendo la capacitancia. La capacitancia como tal pues tiene que ver directamente con los efectos capacitivos que puede tener un dispositivo. Algo interesante de los efectos capacitivos es que si nosotros, por ejemplo, si nosotros elegimos un dispositivo que cuenta con efectos capacitivos, por ejemplo un MOS, un CMOS, etcétera, esos efectos capacitivos generan problemas a la hora de transformar o de procesar información, porque al final de cuentas lo que pasa con un fenómeno capacitivo es que cuando tenemos frecuencias muy altas, por así llamarlo, o sea, frecuencias muy altas hablando de por ejemplo, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, así rápido, ese efecto capacitivo va generando modificaciones internas dentro del dispositivo, ¿sale? Y en este caso, pues va modificando o alterando la información que realmente podría darnos como real, ¿no? O sea, digo, esto como tal, digo, se los menciono nada más como para dejarles claro el por qué tenemos que tener en consideración impedancia y capacitancia, pero pues para explicárselos muy a detalle sí requeriría mucho más tiempo de cómo funciona, ¿no? Sin embargo, pues es como si fuera un capacitor. Si nosotros ponemos lo que viene siendo una señal que oscila, el capacitor se carga y se descarga, se carga y se descarga. Sin embargo, pues ese fenómeno de carga y descarga, si se vuelve muy rápido, mantiene lo que viene siendo, digamos que un voltaje constante y se va perdiendo la información. Bueno, eso nada más les digo, nada más se los dejo así como preámbulo para otras clases, porque de verdad son efectos como que mucho más minuciosos y pues no los vamos a ver aquí. Pero en esencia todas estas características, o sea, el consumo, la impedancia, la capacitancia, la potencia disipada, la frecuencia de trabajo, la velocidad de conmutación, los niveles de voltaje lógico que manejan, los niveles de corriente y voltaje que manejan también, son algunos de los criterios que tienen que considerar al momento de elegir un dispositivo adecuado para una aplicación determinada. ¿Sale, chicos? Ay, chicos, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, profe. Ok. ¿Los demás chicos, dudas, preguntas, comentarios? No, profesor. No, profe. Hecho. Sale, pues entonces con esto nosotros terminamos lo que viene siendo la parte de elementos auxiliares que tiene que ver con la parte de filtros, de acondicionamiento de señales y demás, ¿sale? Y de ahora en adelante vamos a iniciar, voy a guardar para que se quede así, y ahora vamos a iniciar con lo que viene siendo la parte de actuadores, ¿sale? Permítanme, déjenme les comparto pantalla. Ahí está. Sale. En este caso vamos a ver lo que viene siendo la parte de elementos finales de control de un sistema mecatrónico. Digo, en esencia así lo marcaba el temario, elementos finales de control de un sistema mecatrónico, pero en esencia nosotros estamos hablando de lo que vienen siendo actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos. ¿Sale? Ahora bien, en este caso vamos a ver justamente que esencialmente los elementos finales de control de un sistema van a ser todos aquellos dispositivos que modifican o alteran el estado del sistema a través de su funcionamiento, ¿sale? Ya sea generando movimiento, ya sea generando calor, ya sea generando luz, o cualquier otra modificación dentro del proceso o dentro del sistema, ¿sale? Pero, literalmente, ahí es como se los puse, pero generalmente nosotros, al hablar de elementos finales de control, nosotros estamos hablando justamente de actuadores, ¿sale? Literalmente son actuadores. Ahora bien, en este caso, nosotros habíamos visto justamente lo que viene siendo esta parte de acá, ¿sale? Nosotros, dentro de lo que viene siendo la parte de la configuración básica de un sistema mecatrónico, veíamos que los sistemas mecatrónicos, pues vamos a tener lo que viene siendo, primero sistemas primero lo que sigue, digamos que en secuencia, lo primero que vimos fueron sensores digitales, ¿no? Bueno, sensores digitales, sensores analógicos.
Después veíamos lo que viene siendo la parte de sistemas de procesamiento, después la parte de actuadores digitales, analógicos, y al final lo que vienen siendo sistemas mecánicos, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que cada uno de estos tipos de bloques, digamos que son esenciales para generar nuestros sistemas mecatrónicos. Y en esencia, nosotros cuando hablamos de lo que vienen siendo actuadores, estamos hablando de las partes que realmente están generando la transformación, o el movimiento, o la fuerza, o la alteración dentro del proceso que nos va a permitir controlar dicho proceso, ¿sale? En este caso nosotros vamos a, bueno, en este caso ya vimos que todo lo que tiene que ver con sensores y hemos visto cómo podemos realizar un acondicionamiento de señales, de los cuales la parte, que en este caso, es que por andar leyendo, por tratar de leerles así a detalle, me cuatrapeo porque trato de decirles algo, pienso en algo que quiero decirles y leo algo, entonces por eso me trabo. Miren, en esencia nosotros hasta este momento hemos visto lo que viene siendo la parte de sensores e información, ¿sale? Los sensores digitales y analógicos como tal, pues tienen que ver con la forma en la cual nosotros generamos la información y las señales electrónicas en base justamente a los principios propios de cada sensor. Piezoeléctricos, lo que vienen siendo fotovoltaicos, lo que vienen siendo fotoeléctricos, etc. ¿Sale? Ahora bien, después de eso nosotros veíamos justamente lo que viene siendo la forma en la cual procesábamos la información de estos sensores. En este caso tiene que ver directamente con lo que vienen siendo los sistemas de procesamiento para el control, ¿sale? En este caso, para llegar directamente a lo que viene siendo procesamiento y control, tenemos que ver también la parte de PLCs, ¿sale? Sin embargo, como yo quiero ver la parte de PLCs al final para que se queden, digamos que con toda la información suficiente para que la vean, digamos que los siguientes cuatrennios, digamos que la parte de PLCs nos la saltamos temporalmente y pasamos directamente a la parte de actuadores, ¿sale? Ahorita como tal, terminando actuadores, ahora sí vamos a pasar a ver la parte de PLCs, ¿sale? Ahora bien, en este caso nosotros vamos a ver justamente que los sensores tenían como propósito, digamos que captar las variables físicas del proceso como tal y pasar toda esa variable física a lo que viene siendo información, ¿sale? Esa información como tal, como vimos anteriormente, la procesamos, la adecuamos para que literalmente esta información pueda ser procesada a través de nuestros microcontroladores y a través de nuestros PLC. Ahora, el microcontrolador y el PLC, en base a esa información, van a tomar decisiones. Y esas decisiones van a incluir justamente la forma en la cual tenemos que modificar el sistema para poder llevar a cabo justamente el control de este proceso, ¿sale? Para poder controlar y obviamente para poder modificar el estado de este proceso, tenemos que hacer uso de algo que se llaman actuadores. En este caso nosotros vamos a ver que los actuadores, ya sean analógicos o digitales, literalmente son dispositivos que nos van a permitir generar movimientos o acciones que modifiquen el estado del proceso, ¿sale? Y justamente nosotros vamos a ver cómo funcionan cada uno de estos actuadores en base a qué principios físicos y justamente digamos que la información, no, la infraestructura que necesitamos tener para poder controlar y para poder hacer uso de cada uno de los actuadores que vamos a ver, ¿sale? Ahora bien, en este caso les quiero preguntar, ¿alguien sabe qué es un actuador? ¿Alguien sabe para qué sirve o cómo funciona o qué tipo de actuadores conocen? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué conocen de los actuadores? Mejor, más sencillo. Hay actuadores mecánicos, neumáticos, no sé, hay diversas, un pistón. Excelente, un pistón. Por ejemplo, ¿cómo podemos clasificar o catalogar a los actuadores, Salvador? ¿Cómo los podemos catalogar? Los actuadores mecánicos, ¿no? Así como su aplicación. Ajá. Es mecánicos, el empleo, para dónde van a ser empleados y el objetivo final, ¿no? Excelente. Sí, va por ahí, Salvador. Muy bien, muchas gracias. También Rafael dice, es por así decirlo la salida física del sistema. Así es, un actuador como tal es un dispositivo que genera una salida física. Sale, o sea, el calor, la presión, lo que viene siendo la fuerza, lo que viene siendo el movimiento, etcétera. ¿Sale? Sí, así es, los dos tienen razón. Y en esencia Salvador tocó un punto muy importante. Cuando nosotros hablamos de un actuador como tal, tenemos que tener en consideración lo que viene siendo ahora sí que qué va a hacer, qué va a actuar, ¿no? ¿Qué tipo de salida va a generar? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Sale?
En este caso nosotros vamos a ver que los actuadores como tal pueden ser de diferentes tipos. Y generalmente la clasificación que nosotros le damos o que se le dio académicamente a lo que vienen siendo los actuadores depende principalmente de lo que vienen siendo las fuentes de energía que usan para poder generar su acción o su movimiento, ¿sale? Ahorita vamos a ver justamente la tipología o la clasificación que tenemos para cada actuador, pero pues para antes pues vamos a seguir viendo la cuestión, ¿sale? Bueno, en este caso, esta lámina como tal, esta diapositiva es lo que les decía hace un momento, ¿no? En este caso, para lo que viene siendo, así como hemos visto, digamos que los temas, dijimos que los sensores miden el estado del sistema a través de las variables como lo son la temperatura, velocidad, fuerza, posición, etcétera. Todas esas variables literalmente son medidas a través de sensores, ¿sale? Después, esa información como tal se envía a un microcontrolador o un sistema de control, el cual en base a mediciones hechas por los sensores genera una señal de control o corrección que se envía a los actuadores, ¿sale? Esto como tal nada más es un recordatorio de justamente este cuadrito de acá, ¿sale? Y entonces, después de que nosotros agarramos y generamos una señal de control para corregir el proceso, pasamos al punto 3, que literalmente el punto 3 tiene que ver que los actuadores se accionan para modificar el estado del sistema, incrementando o decrementando la temperatura, la fuerza, la velocidad, la posición del sistema o cualquier otra variable o parámetro que esté inmersa dentro del proceso, ¿sale? ¿Para qué? Para poder controlarlo. Y el punto 4 tiene que ver directamente con que el ciclo en esencia se repite, ¿no? O sea, nosotros hacemos una modificación a través de los actuadores y entonces los sensores vuelven a captar las variables físicas del sistema. En base a eso, esa información se pasa a un microcontrolador o a un controlador, ya sea un PLC o cualquier otro dispositivo. El PLC o el controlador toma decisiones y manda información o instrucciones a los actuadores. Los actuadores toman esa información, toman esas instrucciones y ejecutan, ¿no? Literalmente decrementan la temperatura, la incrementan, mueven, se desplazan, empujan, y todo eso, todo lo necesario para alterar el estado del sistema y asegurarse de que literalmente el proceso como tal esté en control, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta como tal, los sensores, pues es lo que habíamos visto, ¿no? Después veíamos justamente cómo procesábamos la información. Y ahora justamente toca el turno de ver cómo funcionan los actuadores, ¿sale? Perdón. Ok. En este caso, como podemos ver, los actuadores son dispositivos que están en contacto directo con la variable física o proceso que deseamos controlar. En este caso, digamos que es algo muy importante lo cual tenemos que tener en consideración. ¿Por qué? Porque aquí como tal, en esta diapositiva les dejé como tal una analogía de cómo funcionan las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos, por ejemplo, mover una mesa de un lado a otro, o limpiar algo, o por ejemplo, cuando tenemos una planta, ¿no? Si tenemos una plantita, pues literalmente tenemos que ver que la plantita tenga suficiente agua. Si vemos que la tierra está seca, pues entonces tenemos que echarle agua, ¿no? Literalmente tomando ese ejemplo en consideración, el hecho de agarrar y que nosotros veamos que la planta ya no tiene agua, literalmente vayamos, llenemos una jarrita de agua y le echemos el agua encima a la plantita. Eso como tal es un ejemplo de cómo nosotros controlamos un sistema, ¿no? O controlamos un proceso, ¿sale? Ahora bien, ese mismo ejemplo lo podemos retomar para poder, digamos que hacer una analogía entre la forma en la que funciona ese control que nosotros hacemos como seres humanos con lo que viene siendo la forma en la que nosotros controlamos un proceso de manera automática a través de máquinas, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que si nosotros consideramos que nuestros sensores, y esto es algo muy importante que me gustó mucho cómo quedó y que me parece algo muy importante que se comprenda aquí. Si consideramos que nuestros sensores son los ojos de nuestro sistema y que los microcontroladores y PLCs son el cerebro, que en este caso van a procesar la información y van a tomar decisiones, en este caso, literalmente los actuadores van a ser nuestras manos, literalmente, o pies también, ¿no? Literalmente los actuadores van a ser las manos del sistema, ¿sale? Los actuadores como tal van a permitir modificar y mantener bajo control un proceso. ¿Cómo? Pues moviendo, por ejemplo, abriéndole al agua, cerrándole al agua, cargando la jarrita, inclinando la jarrita, y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, esta como tal es una analogía muy importante que tenemos que tener en consideración, ¿sale? Los sensores literalmente son los ojos de nuestro sistema, van a estar a cargo de estar al pendiente de supervisar literalmente cómo está funcionando. El microcontrolador y el PLC o cualquier controlador en sí, pues van a ser el cerebro, ¿no? En este caso vamos a ver que el cerebro lo que hace pues es
tomar información, procesarla y sobre ese procesamiento toma decisiones. Y entonces los actuadores pues literalmente van a ser las manos del sistema, van a ser aquellos dispositivos que van a modificar el estado del entorno y de la realidad para poder mantener el sistema y el proceso bajo control, ¿sale? Ahora bien, considerando esto, o sea, así que considerando esta analogía de las manos del sistema, vamos a ver justamente que las manos nos sirven justamente para eso, ¿no? Para tomar cosas, para moverlas, para ejercer una fuerza, para desplazar algo, para empujar algo, ¿qué otra cosa? No sé. Bueno, para levantar, inclinar, y hacer movimientos y cambios en lo que viene siendo el entorno, ¿sale? En este caso, los sistemas de actuación final van a ser elementos del sistema que transforman las instrucciones de un microcontrolador en una acción, ¿sale? Que literalmente va a ser una acción regulada o controlada para justamente, digamos que mantener el proceso trabajando bajo control, pues, por así llamarlo. Entonces, literalmente es eso, lo que vienen siendo los sistemas de actuación final, los actuadores como tal, son dispositivos que transforman, digamos que instrucciones que vienen desde el PLC en una acción, ¿sale? Generalmente para sistemas mecatrónicos lo más común al hablar de sistemas de actuación final tiene que ver con actuadores, ¿sale? Sin embargo, digamos que el concepto de actuación final, de sistemas de actuación final, es mucho más robusto. ¿Por qué? Porque literalmente engloba justamente lo que les decía, ¿no? Láser, o sea, lo que vienen siendo resistencias térmicas para generar calor, lo que vienen siendo válvulas para controlar el flujo de gas, etcétera, ¿no? O sea, no nada más empujan y mueven cosas, sino que literalmente son dispositivos que regulan o controlan el estado en esencia del proceso en sí, ¿no? Sin embargo, les voy a ser honesto, pues literalmente el temario indica actuadores como pues sí, actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos, ¿no? Entonces, esos son los que vamos a ver, pero me parece y me interesa mucho que se queden con esto, ¿no? Con el hecho de que un actuador final, un sistema de actuación final, no nada más es un pistón, no nada más es un motor, sino que literalmente es todo aquel dispositivo que genere modificaciones físicas en lo que viene siendo el proceso en sí, ¿sale? Sin embargo, pues en este caso vamos a ver justamente lo que viene siendo que es un actuador. ¿Por qué? Pues porque es lo que realmente tenemos que ver aquí en esta parte. Si no, nos extenderíamos muchísimo y no terminaríamos de ver los sistemas de actuación. ¿Sale? Bueno, acabo justamente de decirles que vamos a enfocarnos completamente en actuadores. ¿Sale? Ahora bien, en este caso, quiero preguntarles formalmente, ¿qué son los actuadores? ¿Qué tipo de actuadores conocen? Me encantó cómo quedó el perrito del James. Está bien bonito. Ok, ¿qué tipo de actuadores conocen, chicos? ¿Cuentan los neumáticos? Sí, así es. Serían neumáticos. los pistones, ¿no? Así es, Andrea. Muy bien. Tenemos lo que vienen siendo pistones. Pero, por ejemplo, ¿un actuador neumático nada más puede ser un pistón? Mm, Ventosas, muy bien, Rafael, excelente. También pueden ser ventosas. ¿Qué otro tipo de actuadores? También pueden ser. ¿Qué otro tipo de actuadores neumáticos conocen? O bueno, independientemente de que sean neumáticos, ¿qué otro tipo de actuadores conocen, chicos? Por ejemplo, Andrea ya dijo actuador neumático de tipo pistón. Rafael justamente acaba de decir que actuador neumático de tipo ventosas. Muy bien. ¿Qué otro tipo de actuadores conocen, chicos? Recuerden, grippers, muy bien, electroválvulas, no sé si sean consideradas actuadores. En esencia, las electroválvulas no son consideradas actuadores porque no tienen contacto directo con la variable física del proceso, pero sí se usan como parte del sistema de actuación final. Dime, Salvador. Es que vi que se encendió el micrófono. Un motor, puede ser corriente directa, alterna, también es un actuador mecánico. Así es, excelente, Salvador. Muy bien. Tenemos lo que vienen siendo motores. ¿Alguien ha escuchado acerca de lo que vienen siendo motores neumáticos? Sí, también. Excelente. Por ejemplo, ¿de qué otro tipo de actuadores podemos hablar? Por ejemplo, ¿qué otro tipo de actuadores conocen?
Válvulas, no electroválvulas, válvulas. Ah, ok, válvulas. Sí, las válvulas también son en esencia actuadores cuando hablamos de controlar presión. Sí, Excelente. Miren, fíjense, esta parte, y justamente así como lo dice Salvador, hay una cuestión bastante interesante. Las válvulas como tal sí son actuadores siempre y cuando el proceso que nosotros estemos controlando justamente sea la presión de, por ejemplo, bueno, no una express como tal, ¿no? Pero por ejemplo de lo que viene siendo, ay, pues como qué dispositivo. Bueno, en esencia, un dispositivo de control de presión de vapor como tal o una presión de agua como tal. Si nosotros queremos controlar la presión, justamente la válvula lo que hace es controlar la variable física, ¿sale? Literalmente permite desalojar presión o incrementar la presión. Y justamente dijimos que un actuador como tal o un sistema de actuación final es aquel dispositivo que está en contacto directo con la variable y literalmente nos permite controlarla o modificarla a través de su funcionamiento. ¿Sale? Entonces, en teoría, una válvula como tal para un sistema de regulación de presión, ya sea de fluidos, de aire o de agua, sí sería un actuador siempre y cuando tenga que ver con una válvula enfocada a un control de presión de vapor, por ejemplo, ¿no? Una válvula de control de agua, de aire o de vapor, por ejemplo. ¿Sale? Bueno, en esencia vamos a seguir con esto. Ah, está bien bonito el James. Ok, miren, en este caso nosotros vamos a ver justamente que, bueno, primero vamos a ver lo que viene siendo el concepto de qué es un actuador, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que los actuadores, principalmente ya hablando de un actuador por sí mismo, no de un sistema de actuación, un actuador es un dispositivo que transforma energía normalmente eléctrica, hidráulica o neumática en movimiento, ¿sale? Y este movimiento va a poder ser lineal o ser angular, ¿sale? Y esto, es decir, el hacer o el generar lo que viene siendo un movimiento lineal o angular, nos va a permitir modificar el estado del sistema o proceso que deseamos controlar. ¿Para qué? Pues para poder controlar la inclinación, para poder controlar el avance, el movimiento, la fuerza, etcétera, ¿sale? Y bueno, en esencia nosotros vamos a ver que la principal función de los actuadores es ser la fuente de movimiento y fuerza que nos permite llevar a cabo un trabajo dentro de nuestros sistemas mecatrónicos, ¿sale? En esencia eso es lo que es un actuador. Primero, son dispositivos que transforman energía neumática, hidráulica y eléctrica, o eléctrica, en movimiento, ¿sale? El movimiento va a poder ser lineal o angular, y al final de cuentas, ese movimiento lineal o angular nos va a permitir modificar el estado físicamente del sistema, ¿sale? Literalmente los actuadores dijimos que van a ser fuentes de movimiento y de fuerza, y en base a ellos nosotros vamos a poder modificar el estado del sistema, ¿sale? Ahora bien, en este caso nosotros vamos a ver esto. Bueno, esto como tal, me pareció bastante interesante poner aquí a este monito porque se llama Vector. No sé si se acuerdan de la película de mi villano favorito. Como tal, cuando nosotros hablamos de un actuador, literalmente hablamos de generar un movimiento, ¿sale? Y el movimiento como tal, o para describir lo que viene siendo un movimiento, lo que hacemos justamente es basarnos en un vector, ¿sale? El vector como tal, no me acuerdo exactamente de lo que decía Vector en la película, pero decía que un vector como tal es una unidad que nos permite mostrar una dirección, una fuerza y una inclinación, me parece. ¿Cómo lo decía? Ay, no me acuerdo cómo le decía en mi villano favorito. Pero, por ejemplo, en este caso nosotros hablamos justamente de eso. Cuando nosotros tenemos un actuador, el actuador como tal va a generar un movimiento. Ese movimiento va a tener un sentido, va a tener una fuerza y va a tener una dirección, ¿sale? Por eso le puse aquí al monito, al vector. En esencia nosotros vamos a ver que justamente los actuadores nos van a permitir generar ese movimiento con una dirección, con un sentido y con lo que viene siendo una fuerza, para poder generar un empuje o un movimiento dentro del proceso, ¿sale? Ah, es lo que les decía, ¿no? O sea, son dispositivos que convierten energía eléctrica, neumática o hidráulica en movimiento, y ese movimiento como tal va a tener justamente un sentido, una fuerza, un desplazamiento, una velocidad y una precisión. En este caso, hay algo muy importante que tenemos que rescatar de aquí, y es el hecho justamente que para cada diferente tipo de actuador vamos a tener diferentes velocidades, vamos a tener diferentes precisiones, vamos a tener diferente forma de desplazamiento, y obviamente vamos a tener, digamos que, bueno, el sentido como tal se lo podemos dar nosotros, ¿no? Sin embargo, digamos que la fuente de ese movimiento
va a depender con respecto a la configuración del actuador y a lo que viene siendo, pues sí, principalmente a la configuración física del actuador, ¿no? Por ejemplo, podemos enfrentarnos o visualizar lo que viene siendo un actuador que tiene un regreso por resorte, ¿no? Un regreso por muelle. En este caso, pues vamos a ver justamente que el regreso como tal, la fuerza del regreso y la velocidad del regreso va a depender completamente del coeficiente de elasticidad de lo que viene siendo el resorte, ¿no? O sea, va a regresar con cierta fuerza, va a empujar con otra fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, para cada tipo de actuador vamos a tener diferentes tipos de características. Por eso les pongo aquí. Cada movimiento va a tener un sentido, va a tener una fuerza, va a tener un desplazamiento, va a tener una velocidad y va a tener una precisión. Dependiendo de las características que nosotros requiramos para poder controlar, digamos que el estado físicamente del proceso, vamos a tener que elegir un actuador u otro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cada actuador va a contar con diferentes parámetros de estos. Diferente precisión, diferente velocidad, diferente desplazamiento, diferente fuerza y, bueno, el sentido como tal les digo, se lo damos nosotros, ¿no? Pero diferente fuente o forma en la cual se genera el avance y el retroceso del actuador. O en este caso del émbolo, ¿no? Y bueno, en este caso nosotros vamos a ver que los actuadores son elementos que modifican el estado de nuestros sistemas, por lo que debemos de entender realmente cuáles son las características que nos ofrece cada uno de estos actuadores, ¿sale? Las propiedades de nuestros actuadores van a depender completamente de lo que viene siendo su construcción físicamente hablando, y obviamente esa construcción va a definir sus capacidades, y esas capacidades van a definir justamente qué tan efectivos van a ser al momento de controlar o de modificar el estado físico del sistema, ¿sale? Por lo tanto, vamos a ver justamente lo que viene siendo cada uno de estos actuadores. Miren, aquí como tal les dejé o les muestro lo que viene siendo la clasificación de actuadores, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que los actuadores pueden ser clasificados en base a dos tipos o a dos clasificaciones, ¿no? Uno, que es literalmente el tipo de movimiento que realizan, o sea, ya sea lineal o ya sea angular. Y dos, la fuente de energía que usan, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que las fuentes de energía que nosotros utilizamos para poder, digamos que, generar el movimiento de nuestros actuadores, en esencia se reducen a tres: a neumático, a hidráulico y eléctrico, ¿sale? En esencia estas tres, en neumático, hidráulico y eléctrico, pues van a ser literalmente las fuentes de energía que nosotros generalmente usamos a la hora de alimentar nuestros actuadores a nivel industrial, por así llamarlo. Y esto de lineal y angular, pues literalmente son los dos tipos de movimiento que podemos generar con cada uno de estos actuadores. Y en esencia, derivado de, digamos que estas dos clasificaciones de actuadores, vamos a tener, digamos que estas, ¿cómo decirlo? Estas configuraciones de actuadores, ¿no? O sea, vamos a poder encontrar actuadores neumáticos lineales, vamos a poder encontrar actuadores neumáticos angulares, vamos a poder encontrar actuadores hidráulicos lineales, actuadores hidráulicos angulares, y vamos a poder encontrar también lo que vienen siendo actuadores eléctricos lineales y actuadores eléctricos angulares, ¿sale? En esencia, pues literalmente a eso se reduce la clasificación de los actuadores. Y además de esto, pues nosotros vamos a tener justamente lo que viene siendo este desglose de clasificaciones, por así llamarlo, ¿sale? Miren, en este caso nosotros vamos a ver justamente que, dependiendo de la persona que lo juzgue y todo esto, vamos a poder ver diferentes configuraciones. Por ejemplo, la cuestión de las válvulas, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía es que las válvulas como tal sí pueden ser actuadores siempre y cuando estén controlando justamente lo que viene siendo el estado del sistema, o el estado físico del sistema, ¿sale? Entonces, derivado de esto, nosotros vamos a ver que los actuadores se dividen en esencia en tres partes: hidráulico, neumático y eléctrico, ¿sale? Los actuadores hidráulicos como tal, justamente como les decía hace un momento, se van a dividir en dos tipos: en los cilindros, que es literalmente movimiento lineal, y en los giratorios, que en este caso puede ser considerado como lo que les decía, ¿no? Movimiento angular. Ahora bien, en este caso los cilindros como tal pueden ser clasificados como simple efecto o doble efecto. Y los giratorios vamos a tener lo que vienen siendo motores y bombas, ¿sale? En este caso los cilindros y en este caso motores, ¿no? Pero sí, o sea, vamos a considerar giratorios. Los actuadores hidráulicos lineales. Los actuadores hidráulicos lineales y los actuadores hidráulicos giratorios, en esencia son los que están generalmente en contacto con las variables físicas, ¿no? Sin embargo, también podemos tener lo que vienen siendo las válvulas, que justamente son clasificadas en válvulas reguladoras, distribuidoras y selectoras,
¿sale? Para lo que vienen siendo actuadores, también podemos tener lo que vienen siendo actuadores neumáticos, que igualmente se dividen en válvulas y cilindros, ¿sale? De simple efecto, de doble efecto, y lo que vienen siendo igual reguladoras, distribuidoras y selectoras. Sin embargo, los neumáticos también tienen una ramificación que aquí no se le puso, que es justamente actuadores neumáticos giratorios, que en este caso son motores neumáticos, ¿sale? Igualmente los vamos a ver en esta sección. Y lo que vienen siendo los actuadores eléctricos tiene que ver justamente con motores de corriente alterna y motores de corriente directa. Aquí, aun cuando pareciera que le hace falta lo que vienen siendo los actuadores lineales, no le hace falta. O sea, en esencia sí existen actuadores lineales, pero debido a su configuración se les cataloga directamente como si fueran parte de un mecanismo y no como tal un actuador. Esto que les acabo de decir va a tener mucha, ¿cómo decirlo? Va a tener sentido en cuanto vemos justamente la parte de los actuadores eléctricos, ¿sale? Sin embargo, pues en esencia como tal, vamos a tener justamente esta clasificación de los diferentes tipos de actuadores que nosotros vamos a poder usar a la hora de controlar sistemas, ¿sale? Y bueno, chicos, ya se nos acabó el tiempo. Digo, todavía falta muchísimo más, pero lo vemos la siguiente clase, ¿sale, chicos? Por el día de hoy lo dejamos hasta acá. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Gracias, Salvador. Acabo de ver la imagen. Excelente. Sí, justamente esas son las Yo sí, válvulas. profe. ¿Qué pasó? ¿Cuándo va a activar la tarea? ¿No la activé? No. ¿Cuál tarea? ¿La que acabo de dejar? Ajá. Hoy la voy a dejar, y de preferencia sería para el día jueves. Ujú. ¿De este jueves? Sí. Por ahora no, profe, todo claro. Excelente. Sale, chicos. Pues por el día de hoy lo dejamos hasta acá. Elementos auxiliares. Por el día de hoy lo dejamos hasta acá. Digo, me quedé con la reacción de Ricardo. A ver, déjenme ver. La parte de transmisores, no está tan complicada, chicos. O sea, nada más es hacer una investigación, identificar justamente cuáles son las características y ya sobre eso hacer el reporte. Digo, si en el día jueves, la idea como tal es de que sea para el día jueves. Si se les complica o si es mucha información o algo así, de verdad me pueden decir el día jueves y lo podemos dejar hasta para el día lunes, ¿sale? Pero de preferencia busquen terminarla para este jueves que viene, para que sea más sencillo, ¿sale? Para que no se les junten tantas tareas. Y bueno, por el día de hoy lo dejamos hasta acá, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Y cualquier cosa, cualquier duda o pregunta, de verdad, con gusto se les puedo responder en cualquier momento, ¿sale? Ay, estoy mal sentado y estoy respirando medio extraño. Bueno, chicos, por el día de hoy lo dejamos hasta acá. Nos vemos la siguiente clase. ¿Sale? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Un gusto. Hasta luego. Un gusto, chicos. Cuídense mucho. Pásenla muy bien. Excelente inicio de semana. Igual, Rafael. Gracias, buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias. Igualmente. Muy buenas tardes. Igualmente, Rafael. Muchas gracias. Igualmente, pasa una excelente semana. Todos, chicos, pasan una excelente semana, chicos. Nos vemos el día jueves.